Muy buenos días. Nacer, crecer, formar una familia y morir. Es el ritmo natural de la historia y de la vida. Y la vida como tal no puede entenderse sin la familia que existe desde que el hombre y la mujer son hombre y mujer. Tener una pareja no es lo mismo que formar una familia. Uno se une al otro con la idea de un proyecto común, un camino compartido cuyo único destino final lógico es el de crecer conjuntamente, y en ese crecimiento está el amor que mueve el mundo. Demasiado lejos de ese individualismo que promueven ciertos políticos y que les interesa para poder controlar nuestras mentes y movimientos. Anestesiados por el progrerío y los discursos que ya a nadie asombran, noticias como esta que hoy publica el diario ABC no nos ponen los pelos de punta como deberían hacerlo. El gobierno impondrá por ley hasta 16 tipos de familias diferentes, un catálogo que enumera la familia intercultural, biparental, homomarental o personas solas, una especie de familia a la carta en un experimento de laboratorio de Podemos que atenta directamente contra el núcleo vertebrador de la sociedad civil. Cada vez más ayudas a familias inventadas, mientras que se olvidan de las familias numerosas. Son múltiples los ataques que soporta actualmente la familia tradicional, desde los que pretenden acabar con la familia como base de toda la sociedad, hasta aquellos que insisten con leyes y propuestas en su detrimento. Este último disparate de Ione Belarra no es más que otra muestra de la ingeniería social que ha puesto en marcha la izquierda en nuestro país. Y es que enterrar la moralidad y los valores supone una ruptura de la familia que conlleva al relativismo cultural y, a su vez, a un colapso de país. No extraña entonces que la natalidad caiga a un ritmo acelerado mientras nos dicen que necesitamos más inmigración para poder equilibrar la balanza. Y a estas alturas del año, a las puertas de que comienza Adviento, nos llamarán tradicionales, anticuados o casposos, pero la familia es el mejor refugio y la esperanza. Terminamos la semana aquí en Dando Caña con muchos asuntos encima de la mesa. En unos minutos nos iremos hasta el Congreso de los Diputados, donde Vox está celebrando unas jornadas sobre la ocupación. También sobre la Cámara Baja tenemos que hablar de lo que sucedió ayer con esa aprobación de los presupuestos, también los nuevos impuestos a la banca y a las energéticas o la reforma del Código Penal, para terminar con el delito de sedición. Muchos asuntos que debatiremos, como les decimos, en esta mesa. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, sí, lo dejamos en buenos, siendo viernes seguramente algo mejores. Pero, en fin, a ver, lo que está claro es que este gobierno aprueba lo que se propone. O sea, da igual el nivel de salvajada que sea, de idiotez, de tontería, que lo va a aprobar. ¿Por qué? Pues muy fácil. Por un motivo, porque tiene suficientes grupos que saben que mantenerle en el poder a Pedro Sánchez es un chollo. Y entonces los chollos no se desperdician mucho. Hoy es más, hoy en teoría es un día de chollo, ¿no? El Friday, no sé cómo se llama. Black Friday. Eso, ¿no? Viernes negro. Sí, también es verdad con una cierta trampa, porque parece que la mayoría de gente que vende hoy barato, anteayer subió el precio de todo para que al vender barato y tal. Bueno, o solo te ponen algunos productos que nadie quiere comprar. Por eso que no, o sea, que diríamos es más chollo el gobierno, es más chollo Pedro Sánchez que el Black Friday, ¿no? Y además, como está dispuesto a vender todo, pues todavía es mejor, porque todavía es más chollo. Porque hay otros que dependerías de la política, dependerías de la negociación. En este caso, le puedes pedir lo que quieras, que sabes que te lo va a dar. La única cuestión es que probablemente son más prudentes los que piden que el que da. Y lo que no quieren es romper o matar a la gallina de los huevos de oro. Siento por llamarle gallina, no por ellos, sino por las gallinas que no han hecho nada malo que sepa yo. Entonces, claro, hay que mantener la gallina viva, con lo cual no le puedes pedir todo, sino que hay que pedirle de vez en cuando. Eso me recuerda la táctica de Sergei Bubka o algo así, ¿os acordáis? De un saltador de... Sergei Bubka. Sergei Bubka de ¿cómo se llamaba? De Pértiga. De Pértiga. Que lo que hacía es, en cada campeonato subía un poquito. Eso quiere decir que es un extra económicamente por marcar una no sé qué de oro, batir el récord mundial. El récord, exacto. Y lo batía siempre. Cada vez que bates un récord mundial te dan un extra económicamente. Claro, si el primer día hubiera batido tanto como podía, pues se hubiera elevado un extra. Si lo haces así, te elevas uno cada 15 días. O sea, aquí el PNV sabe que sale uno cada 15 días, HB, Esquerra, etcétera, etcétera. Pues nada, felicidades, ¿no? Y después lo de la ley de la familia, que hoy empezaba a estar en... Las televisiones están cambiando un poco, ¿eh?
O sea, están, no sé si criticando, algunas sí, otras no tanto, pero ya en todas hay alguien que critica un poquito, matizando lo que nos están colando. O sea, ya, esto está muy bien, porque hace medio año era al revés. Bueno, ¿no? esta tendencia la hemos empezado a notar desde la vuelta del verano, ¿eh? Sí, sí, desde el mes de septiembre. llevan tiempo, pero ahora están más cañeros. Sí, que ahora están todas, o sea, Telecinco, y la 1 de vez en cuando alguien respira un poco más y suele... A mí, ¿sabes? Me asombra que muchas televisiones se apunten al relato cuando les afecta directamente a ellos. Claro, sí, sí. Y además se apuntan al relato a toro pasado. Es decir, Claro. hoy no me he acordado porque no he apuntado cosas que aquí le vamos criticando hace meses y meses y ahora empiezan a sacar la patita. Pero en fin, lo de las 16 tipos de familia, mi pregunta es ¿por qué no 24? Supongo que han hecho un brainstorming. Porque no les dio la cabeza para pensar por eso más. habrían hecho un brainstorming. Igual el nivel de alcohol no era tan alto como para llegar a 24 o 35. Pues, hombre, que para lo que nos cuestan pueden beber más a costa nuestra, que no pasará nada, y intenten llegar a 45, 50, o incluso una cosa que tiene bastante sentido común. Probablemente con ese criterio suyo hay tantos modelos de familia como familias hay en el mundo. José Ramón Riera, muy buenos días. Buenos días. Lo primero, felicitarte por la editorial. Gracias. Me parece absolutamente preciosa. El trato del tema de la familia creo que es una de las cosas que más tenemos que cuidar. Más debemos de cuidar. Esta mañana estaba escribiendo mi primer artículo para la Gaceta de la Iberosfera, porque voy a empezar a colaborar con ellos, y uno de los temas que estaba tratando, es decir, es con la crisis que viene, la familia va a volver a ser la clave fundamental para poder aguantar, igual que lo fue en la crisis del 2008 al 2013, donde se unieron padres, abuelos, hijos, nietos juntos para salvar la situación y el gran problema que se nos venía encima. Yo estoy muy preocupado porque me he quedado anonadado de la decisión de la Comisión Europea de aprobar sin un solo cambio, ni una sola coma, los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez. Lo cual me indica una cosa, que no se los han leído, porque si se los hubiesen leído, al menos les deberían haber dicho que tenían que retocar, mirar, porque la parte macroeconómica no iba a funcionar. No le han tocado ni una coma, lo cual me desconcierta, porque me deja, es decir, enormemente preocupado, porque como la Comisión Europea, la Unión, no frene muchos de los despropósitos de este personaje, tenemos un problema. Y tenemos un problema muy serio. Yo estoy muy preocupado con tal como está hoy la Unión Europea. Empecé a hablar hace poco de las dos velocidades de la Unión, en donde los países de antaño, es decir, Alemania, Francia, Italia, España, estamos parados, o sea, vamos a otra velocidad completamente diferente del resto de la economía europea y sobre todo de la antigua de los países de la égida de Rusia. Estos países están tomando el liderazgo de Europa, pero no en Bruselas, lo están tomando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de muchas decisiones, de no implicarse para nada en la Agenda 2030, están siendo enormemente criticados, pero simultáneamente son los que están y van a sostener a Europa en los próximos años. Si estos que no están mandando en Bruselas no tienen capacidad para ayudarnos y los que están en Bruselas solo ayudan al que está ahora, nos van a venir tiempos muy duros, porque con este desalmado gobernando y con las puertas abiertas por parte de la Comisión para que haga lo que quiera con el dinero público, tenemos un problema. Eso viene de lejos, porque yo la palabra que usaría es defraudado. O sea, a mí lo que me defrauda la Comisión Europea hace mucho tiempo. Es decir, la Unión Europea, y yo soy muy proeuropeísta, más que la media. O sea, ya digo que más que la media. Pero empiezo a estar un poco hasta el moño. Porque cuando empezó el COVID y se vio que el gobierno español enfocaba eso horrorosamente mal, la esperanza... Y además aquí os acordáis que los que venían, tanto Juan como Santiago, como de Santiago, como todos decían, es que se está haciendo tan mal que va a haber un crack económico de empresas, de fondos ICO y todo eso. La esperanza era que Europa no transigiera en eso,
porque se suponía que ahí había gente experta que estudia las cosas y que dice, claro, porque si después de los hornos que tienen que pagar, entre comillas, si el Banco Central Europeo es el que ha estado pagando eso sin entre comillas, ¿no? Se supone que, si os acordáis, Holanda y compañía era muy reticente a que España tirara el dinero, de hecho nos habían llamado de todo anteriormente. Yo suponía que esta vez, en vez de toro pasado, sería antes del toro y dirían, no, por ahí no. O sea, no aprobamos eso porque después nos toca pagarlo nosotros, aunque sea por la vía de préstamo, me da igual, ¿no? No, pues llevan callados desde hace 3 años y oye, para eso yo no sé qué ventaja. Hombre, veo una ventaja ahora mismo para Europa, que es el tema de que la moneda te aguanta más porque somos más, fundamentalmente. Y ahora mismo la moneda española sola, yo creo que estaríamos en unas devaluaciones que ríete de Felipe González y de sus Solves, que bajó 3 veces solamente, ¿no? Sí, pero por lo demás... Luego lo verás, los datos que traigo de un tema en que, la Unión Europea, el euro, sobre todo el euro, vale. Pero cuando veamos los datos que traigo, te vas a preocupar más todavía. Ya, pero ¿sabes qué puede estar ocurriendo? Que sea pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, que Europa lo que te ayuda es a que ahora no seas responsable inmediato de tus actos. Porque está Europa detrás, o toda la Unión Europea detrás. Pero claro, si tú debes, si aumentas la deuda pública, tarde o temprano no la va a pagar Holanda. Te pueden prestar dinero, pero no te la va a acabar pagando. Con lo cual, como tarde o temprano la pagas tú, lo que hace es un poco el fenómeno, que hoy salía en el tema alemán, que más es muy interesante. Los alemanes han dicho que lo del gasto para el gas y esta historia, que por aquí que te vi, porque España ha conseguido con ese sistema gastar mucho más gas de lo normal. Eso en su momento a mí ya me avisaron que pasaría con el tema de la gasolina. Es decir, si tú primas un producto, puedes estar ayudando al que necesita el producto, pero en el fondo lo que estás haciendo es que nadie se reprima del uso extra del producto, con lo cual acabas con un problema, que es que si hay escasez de producto, acabarás elevando mucho más el precio. Entonces, un segundo, Alemania lo que ha hecho es decir que eso no lo va a hacer porque ha disparado el consumo de gas. Pues con el tema del dinero pasa igual. Si hoy España puede gastar lo que quiera, que no pasa nada, gasta lo que quieras y más. Si en cambio pasara algo, no gastaría lo que quieras. Sí, vamos a ver. Yo, que soy europeísta desde no, y además economista, con lo cual yo no tengo ni idea de esto. Pero yo soy europeísta desde el principio de la Unión Europea, desde cuando todavía era el Tratado de Roma. Es decir, con lo cual, nadie me puede acusar de que en estos momentos yo esté preocupado y lo diga en público, porque estoy preocupado. Tengo una esperanza y se llama el presidente del Bundesbank. El presidente del Bundesbank ha tenido una bronca tremenda con la presidenta del BCE y le ha dicho que o frena la inflación o si no, se las verá con el Bundesbank. ¿Esto qué significa? Significa que el BCE va a tener que tomar medidas en una línea que es terrible. No subir tipos de interés, no. Que subir tipos de interés ya hemos visto que poco a poco, perdón, el presidente del Bundesbank. El presidente del Bundesbank que me llama. Está llamando. Sí. Entonces, él ha dicho que lo que hay que empezar es a reducir el balance de la Unión Europea. Reducir el balance del Banco Central Europeo. Reducir el balance, exacto. Quiere decir que tiene que coger deuda que tiene metida en los cajones y sacarla al mercado. ¿Para qué? Para que la coja alguien y retirar masa monetaria. La FED, es decir, la Reserva Federal Americana, la USA, ha retirado 200.000 millones de euros en el último trimestre. Es decir, ¿cómo? Cogiendo deuda del gobierno federal de los Estados Unidos, la ha sacado, la ha colocado bien, no ha habido efectos de grandes subidas de tipo de interés. Creo que la coloca un 4% a 10 años. Efectivamente, es decir, con lo cual porque hay mucha gente que está comprando porque tiene capacidad de dejar 10 años un dinerito. Y entonces ha habido una además muy interesante, porque Lagarde ha dicho, bueno, entonces, ¿qué deuda coloco? Y el alemán le ha respondido, tú misma, yo, si quieres, te aconsejaría que coloques la española, la francesa y la italiana.
Y si consigues eso, has conseguido... Luego hablaremos de este asunto y veremos los datos que nos ha preparado para hoy José Ramón Riera. Antes, hacemos parada en el Congreso de los Diputados porque, como saben, ya se ha iniciado el fin del delito de sedición como una cesión de Pedro Sánchez al separatismo. Ayer la Cámara Baja vimos cómo aceptaba que esa reforma del delito de sedición pasase ese primer trámite en una sesión bastante tensa. Finalmente, la traición se ha consumado, sin sorpresas y todos juntos intentando mostrar una unidad de la que carecen. Todos los diputados del PSOE, con su amado líder Pedro Sánchez a la cabeza, han votado a favor del fin del delito de sedición. Sí. De esta forma se reemplazará por el delito de desórdenes públicos agravados. La rebaja de pena además es sustancial porque de 15 años de cárcel se pasa a apenas 5. 5 años, eso es lo que cuesta para el gobierno romper la unidad de nuestro país. Algo que no sorprende si recordamos que los socios de este ejecutivo son los separatistas los que hablan así de su, como hay que recordarles, propio país. No hay gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar del Estado español, y además somos de izquierdas, no sostenemos esa oportunidad. Esa es la gran paradoja. La reforma del delito de sedición ha sido duramente criticada por la oposición. El Partido Popular, por su parte, ha querido recordar que el gobierno se ha arrodillado una vez más ante el independentismo. No estamos hablando de convivencia. De lo que estamos hablando es de conveniencia, que es una cosa bien diferente. Y hoy es día de cobro. Esta semana es día de cobro por parte de sus socios. Unas críticas que también comparte desde Vox, quienes aseguran que si ellos gobernasen, la realidad sería bien distinta. Vox dice ahora que volverá a aprobar en el Código Penal los delitos de sedición, de rebelión y malversación que todos ustedes de la bancada de la traición a España van a derogar. Desde Ciudadanos han querido además desmentir las palabras de Sánchez. No es verdad que en Europa se pene menos por los hechos que se produjeron en Cataluña. No es verdad. En Alemania serían de 10 años a cadena perpetua, en Francia hasta cadena perpetua también, en Italia 12 años, en Bélgica de 20 a 30 años. Ojalá ustedes armonizaran el Código Penal español. Los independentistas están de celebración y así lo quisieron expresar en el Congreso, abriendo la puerta, eso sí, a negociar con el PSOE en Cataluña. Es una concesión a la democracia. De hecho, es una concesión a su democracia. Para que dejen de hacer el ridículo en Europa. Votar no es delito. Se pongan como se pongan. Pero se pongan como se pongan, lo cierto es que el futuro de España está una vez más en manos de los separatistas, de los que quieren acabar con la unidad de nuestro país y sobre todo de los que reparten su profundo odio hacia España por todo el territorio. Eso es, se pongan como se pongan, porque además Otegi lo ha dicho muy clarito, Pedro Sánchez consigue seguir en el gobierno gracias a todos aquellos que están en contra de España y que se quieren ir de España. Yo ya avisé en su momento, bueno, no es que haya avisado yo, porque se repita la historia, que tanto ETA como Esquerra, como Bildu, como todos estos, lo que hacen es lo que no haría un ser normal, que es cuando te extorsiona, un ser normal lo que hace es callarse y no decir ni media. Eso es lo que hacen es cuando te extorsionan, después te humillan por haberte extorsionado y te ponen ante el foco público para que se vea que te han extorsionado, para que se vea que pueden contigo, para que se pueda que te llevan al huerto. Entonces es lo que hace siempre Otegi, pero es que lo hacía ETA, si os acordáis, con las actas. O sea, cuando salía el gobierno fuera del PP o del PSOE diciendo que no, pero que sí, pero que no, aparecían las actas en algún sitio de las reuniones porque ETA tomaba nota de todo lo que pasaba. Y entonces ahí se veía qué puñeta había dicho el que ahora decía que no había dicho nada. Y eso ha pasado continuamente. Esquerra ha hecho lo mismo. O sea, Esquerra lo que hace es llevarte al huerto y de golpe te dice pues que ha conseguido esto por tal cosa y se queda tan ancho. El delito de rebelión, lo que quieras, va a pedir y va a pedir la malversación en su momento. Ahora no por la táctica que le he dicho yo antes de que no tires la cuerda más, no destenses tanto la cuerda porque ya se vio que 2 seguidas el PSOE no era capaz de aguantar. Bueno, pero ya lo aguantará. Entonces, Otegi en eso es mucho más sincero que el resto. Vamos, de hecho, creo que este gremio tienen muchos defectos, como se comprenderá, porque son asesinos, proasesinos o exasesinos. Pero ir de cara en esto, desde hace un tiempo, van absolutamente de cara porque les va muy bien para los suyos y les va muy bien para el contrario, porque cada vez que los van de cara, el contrario se va humillando más. Y a Pedro Sánchez lo único que le falta es estirarse para que le pisen físicamente. Y es más claro lo que ha dicho, más claro el agua, ¿no? No, vamos, es imposible decir las cosas más claras, imposible.
Lo único preocupante es que seguimos estando, es decir, este país está dominado, es decir, por exetarras, por independentistas, que tienen al frente a un auténtico desaforado, es decir, en el gasto público, y que es capaz de vender a España por lo que le haga falta para seguir dentro del gobierno. Y nos va a vender. Y el problema es que nos va a dejar completamente arruinados, que ese es el gran problema, que un día perderá las elecciones y esperemos que las pierda, es decir, como muy tarde en diciembre de este año. Porque, ¿y qué nos va a pasar después? ¿Qué nos viene cuando llegue la derecha que tenga que recomponer, cuando tengamos una deuda muy cercana al 1.600.000.000 o muy cerca de los 1.700.000 millones, cuando Europa diga, ay, ahora nos vamos a poner a armonizar esto y la deuda no puede superar el 60% y tiene usted 3 años para adaptarse y el déficit no puede pasar del 3% y tiene usted 2 años para adaptarse y si no, es decir, le sancionamos. Y es que eso va a pasar. Entonces va a llegar un gobierno que va a tener que empezar a cortar a troche y moche y peor, va a tener que, es decir, porque no se le va a ocurrir de otra manera, que siempre hay muchas más maneras, o sea, que es cortar el gasto, es decir, subir los impuestos. Y vamos a tener todavía vida más dura durante los próximos 4 años. Y para entonces, Riera, que no nos vengan los diputados del Partido Socialista que ayer votaron a favor de acabar con el delito de sedición diciendo que no estaban de acuerdo porque precisamente el Partido Popular pidió que se cambiase el sistema de voto, que fuera uno por uno de los diputados los que se pronunciasen si estaban a favor o en contra de esta reforma del Código Penal para que quedasen retratados y finalmente hemos visto como no solo todos se alinearon a favor de Pedro Sánchez, sino que dice aquí estamos todos los socialistas juntos. Sí, ¿sabéis a qué me ha recordado esta escena? A la de China, de Xi Jinping, sí. o cómo se llama el Pinchín este. Xi Jinping. Sí, pero es que lo digo adrede, que no tengo ningún interés en decir su nombre, sino Pin, vamos. Cuando el presidente del partido tiene que lo levantan y lo sacan fuera, ¿no? No este hecho, que aquí no han sacado a nadie fuera, sino que nadie se inmuta, y si en vez de eso le llegan a degollar, pues igual tampoco se inmutan, no lo sé. Sí, pero aquí hay otra cuestión que precisamente la debatíamos ayer. Ahora pasa el primer trámite parlamentario, llega la presentación de enmiendas donde Esquerra seguramente va a pedir también que se toque el delito de malversación. Publicaban ayer diferentes medios y nos confirmaban también diferentes fuentes del Partido Socialista que igual los republicanos exigían un referéndum pactado y entonces decidirían pues, no tocar esa malversación. Sin embargo, hay inquietud dentro del Partido Socialista porque, claro, si tocas la malversación, no podrías indultar tan tranquilamente a Griñán. Bueno, sí, lo puedo indultar porque es soberano. ¿Y por qué no podías indultar a Griñán? Es absolutamente soberano el señor que preside este gobierno. Se salta las leyes y no tiene ningún problema, se salta todo. Es capaz de hacer de su capa un sayo. Si ve que no es bueno quitar el tema de la malversación, no la quitará temporalmente y se reunirá con su equipo y decirá, ¿cuándo sacamos a Griñán de la cárcel? Mañana, pues mañana lo sacamos. Y sacará el indulto por el motivo que le dé la gana, no importa. Cuando le convenga. Y cuando él quiera que tiene que ser. Y sacará a los otros que hay en la cárcel, los otros 89 que hay en la cárcel metidos, que cumpliendo pena. No, esos no. O sea, con indultar a Griñán es suficiente. ¿Por qué? Porque tiene 77 años. Entonces ya, bueno, pues vamos a indultar porque da lo mismo. Se buscará la excusa que necesite. Es lo suficientemente caradura para hacer lo que más le venga bien y lo que más le interese para él y para su partido y cuando más le interese. ¿Por qué decías, Alba, eso? Porque al final la malversación se rebajaría de castigo. O sea, que no haría falta indultarlo, ¿quieres decir? Eso es. No, ya. Claro. Vamos a ver, puede que lo toquen, es decir, que será lo más normal, que baje y por lo tanto salga inmediatamente, eso es, y todos los 80, o puede que no lo toque. Ya. Depende. A ver, y si no lo toca, le complicarían todavía más las cosas para indultarle. Claro. A mí me da la sensación que ahora mismo, no sé por qué, han dicho con la sedición tenemos suficiente y aguantemos una temporadita que no sé si será una semana o 15 días. El tema del indulto o no indulto a Griñán
me da la sensación de que, pero es una sensación personal, de que a Pedro Sánchez lo que le pasa a Griñán le importa bastante poco, le importa mucho más lo que le votan los otros. Con lo cual, la urgencia que tendría para aceptar las peticiones de Esquerra, no las tiene para aceptar las peticiones de Griñán. Bueno, las peticiones de Bildu de quitar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra vienen desde hace 2 años o más. Ya, pero ahora ha tocado. Entonces, en general, o sea, él es fácil mover desde fuera. Es más difícil mover desde dentro. De hecho, desde dentro más bien mueve él. O sea, acordaos que Griñán y el otro chico, ¿cómo se llama? Chávez. No dimitían hasta que no quedó más remedio que hacerlos dimitir, pero no dimitían, ¿no? Entonces, me da la sensación de que por ahí, o sea, le iría muy bien porque se quitaría pero el coste electoral que pueda tener eso no lo hará si no tiene el precio de que esos le voten algo que no quieren votarle. Se consuma, como decimos, la traición de Pedro Sánchez con esta nueva cesión al separatismo, que ya van unas cuantas. También ha habido, como comentábamos, con esa expulsión de la Guardia Civil de Navarra. Estamos viendo también cómo Pedro Sánchez está llevando a España a la ruina absoluta. Por eso, estas son algunas de las razones por las que hay que manifestarse este domingo. ¿Por qué hay que salir a manifestarse este domingo 27 de noviembre? Hoy, en el año 2022... la pandemia, la inflación y la actual crisis energética, que duda cabe, han dibujado un nuevo escenario. Y ustedes pretenden salir de la misma forma que en las anteriores, aumentando las fortunas de las grandes multinacionales, aumentando los impuestos a los autónomos y aumentando la deuda pública que van a tener que pagar las siguientes generaciones. Hay que acudir a la Plaza de Colón en Madrid y frente al resto de ayuntamientos de toda España, porque no puede ser que los precios de la luz, la vivienda, los carburantes y los alimentos continúen subiendo mientras los impuestos no se bajen para combatir la inflación y mientras el Gobierno gasta más de 285 millones de euros en la lucha contra la violencia de género, mantiene 22 ministerios y se sube el sueldo un 4%, porque desde fuera nos advierten de lo urgente que resulta ajustar nuestras cuentas, pero aprueban los presupuestos con mayor gasto de la historia. Y se ayuda a los extranjeros regalando la nacionalidad española o millones de euros de las arcas públicas antes que a los españoles, incluso aunque ya más de 1 de cada 4 se encuentra en riesgo de pobreza. ¿Y qué decir de los pactos con Bildu, con los separatistas que ahora se granjean la despenalización del delito de sedición o de las omisiones legislativas que demoran el problema de la ocupación y las chapuzas que desprotegen a las mujeres y criminalizan a los hombres? Este domingo hay que salir a la calle porque no puede ser que, como siempre, para este Gobierno, la culpa para ustedes siempre es de otros, que son los más humildes, que son los de abajo, que son los más débiles y que son las víctimas de sus políticas. La culpa nunca es suya, señor Sánchez. Bueno, Franca, sé que el domingo no vas a ir a la manifestación porque estaremos aquí en directo desde las 11:30 hasta la 1:30 para contárselo. Entre otros porque no me dejan, no me deja esta casa que me hace venir así. Hay rumores de que el Partido Popular puede contraprogramar esta manifestación con un acto de Feijóo y Ayuso. A la misma hora y en el mismo sitio. Bueno, en el mismo sitio no, en la sede de Génova, que está justamente al lado de Colón. A ver, de la misma manera que entiendo que si esta manifestación la convoca Vox, pues puede esperar sentado a que sea un otro partido, no lo van a hacer, porque eso en primero de política se nos enseña que cuando quieres que participen el resto, tienes que buscar una figura que convoque que no seas tú y tú apuntarte a. Entonces, si buscas que sean los trabajadores de la prensa escrita y te apuntas, pues se puede apuntar cualquiera. Pero si lo montas tú, no se va a apuntar otro partido, diríamos, como para que siga tus pasos. De la misma manera que creo que eso no se ha hecho bien, si se quería que vinieran, me parecería horrible que el PP contrarreste la manifestación con otra. Es decir, una cosa es que como tal no vayan, que puede ir gente suya si quiere y votantes y simpatizantes seguro que van a ir, pero montar otra me parece que ya sería, diríamos, un poco seguir los pasos del tal Casado cuando puso a caer de un burro a Abascal en una moción de censura contra el PSOE. Es decir, que ves que hay un tema personal que no toca. Y si la derecha o centro derecho, como quieran llamarse, va jugando de temas personales, tenemos un futuro muy negro porque nos queda solo Sánchez y es lo peor de lo peor. Riera. Vamos a ver, yo espero, quiero y deseo que no contraprogramen, vamos, porque es fratricida. O sea, hacer eso es matar al hermano, es matar al hermano que está a otro lado
y con el que vas a tener que gobernar, y con el que están gobernando en estos momentos en Castilla y León, y con el que colaboran. Es que a lo mejor no quieren gobernar con Vox, a lo mejor quieren ir a por el PSOE. No, yo tengo claro que no quieren gobernar con Vox. Pero una cosa es que no querer gobernar con Vox y otra es que no te va a quedar otro remedio que gobernar con Vox. Es decir, si el Partido Popular, ganadas estas elecciones sin mayoría absoluta, le caben dos alternativas. Es decir, gobernar con el Partido Socialista o gobernar con Vox. Gobernar con el Partido Socialista, que le ha dejado un país en la ruina, es como para pensárselo dos veces. Y yo creo, además, que ningún votante del PP se quedaría a gusto viendo a Feijóo gobernando con un tío del PSOE. Sobre todo, José Ramón, el problema no sería que ahora. Podría ser un drama para el siguiente voto, para las siguientes elecciones. El problema no sería cuando pacten, que no quedaría más remedio que tragar. El problema sería que eso sería el hundimiento de uno de los dos, y no tengo ninguna duda quién de los dos se hundiría, que es el PP. El PP. Porque teniendo a Vox al lado, el PP desaparece directamente si se le ocurre unirse al PSOE, un PSOE renovado, que no sé qué. Vamos a ver, sería una falta de inteligencia política contraprogramar. Un suicidio en 4 años vista. Hoy, contraprogramar para mañana sería, desde luego, yo creo que una absoluta falta de criterio político. No gobernar con Vox en las próximas, cuando se termine. Hombre, vamos a ver, si saca 176 diputados, no necesita a nadie. Vivirá él solito, como vivió Rajoy, sin ningún tipo de problema. Andaluz. Pero hoy las encuestas no dan para el PP ni mayoría absoluta, ni se acerca. Sí, el modelo andaluz. Es más, toda la recuperación en estos momentos, Vox ha pasado en un momento determinado el efecto Macarena Olona, que le bajó a 37, 38, ya está otra vez tirando para arriba, los 50 y creciendo. O sea, ya ha parado el efecto de Macarena, ya lo ha parado. Ahora lo que tiene que hacer es no cometer, que no le va a pasar otra pifia como esta. Y seguirá creciendo en las encuestas. Y no le quedará otro remedio a Feijóo que tomar una decisión. Veremos qué es lo que sucede en las urnas, cómo avanzan esas encuestas y también lo que ocurre este domingo, esa manifestación que, como les digo, aquí en Dando Caña se la estaremos contando en directo desde las 11:30. También muchas actividades para terminar este mes de noviembre, el 11º mes del año. Martes 29 a las 7 de la tarde, Juan Antonio de Castro va a hacer una segunda sesión sobre globalismo totalitario. Va a hablar de cómo nos tenemos que unir para responder al desafío globalista, escenarios y alternativas. Miércoles 30 de noviembre, la cita también a la misma hora, a las 7 de la tarde. Marc Cristóbal, en su recorrido por las catedrales europeas, nos va a transportar virtualmente a San Pedro del Vaticano en Roma. Jueves 1 de diciembre, a las 6 de la tarde, Javier Urra, cuando la salud mental quiebra. Va a hablar de cómo nos ha afectado, mejor dicho, el confinamiento, cuál es la realidad de la salud mental, cómo estamos preparados para afrontar esta realidad y qué se puede hacer para prevenir este tsunami de quiebra de salud mental. Para apuntarse, muy sencillo, a la página web clubdeamigos.eltorotv.com va a encontrar un calendario con un desplegable por días y pinchan el día, pinchan en la actividad y se apuntan directamente. Si tienen alguna duda, levanten el número de teléfono y marquen ese que están viendo en sus pantallas, 91 616 24 64. Se lo repito, 91 616 24 64. Nos vamos rápidamente a la pausa de publicidad porque a la vuelta ya saben que es viernes y tenemos cocina. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 6 minutos de las 12:30 y antes de seguir con el debate de los diferentes asuntos que nos marca la actualidad política del día, ya saben que es viernes y que toca hasta en la sopa. Me he venido corriendo hasta la cocina con José Ángel Aguinaga. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal todo? Muy bien. Bueno, ya te veo muy preparado, ¿eh? Joder, vaya boletus edulis, ¿eh? Qué pequeñas no son, eso desde luego. Pequeñas no son, pero ahí sale unas tajadas de boletus que es una maravilla. ¿Qué nos vas a preparar? Mira, os voy a preparar boletus edulis en revuelto.
Vamos a hacer un revuelto de boletus edulis, que ahora están saliendo las setas, estamos con miedo, porque si hiela, se acabaron las setas. Y ahora, bueno, ya ¿no? ayer traje 18 kilos a la noche. Joder. Bueno, me trajeron. Y mira, aquí están. Además es muy rápido, ¿no? Te estaba preguntando, Fran Casas, en la publicidad, que me parece muy interesante, ¿cómo lo limpias? Mira, porque tendrá su ciencia. Esto, mira, el que quiera rápido y tal, con el pelador de patatas, de toda la vida, se le puede hacer. Pero me gusta a mí mucho un cepillo de uñas, ese cepillito de uñas, eso con un poquito de agua, pero igual agua, cuidado, igual agua, si tiene mucho barro, hacemos más barro, sin nada. Limpiarlo bien, con un poco de paciencia y ya está, no tiene nada más. Pues te dejo aquí mientras vas preparando todo y en un ratito vuelvo contigo. Mira, cógete esto en la mano, mira. Sí, pesa lo suyo, ¿eh? El problema del boletus es que luego en la sartén se queda... Sí, claro, porque tiene luego mucha agua. Luego me lo agua. cuentas, que me tengo que ir a la mesa con Venga, más a asuntos. correr. Me vuelvo, como les digo, a la mesa porque tenemos que seguir hablando de diferentes asuntos. No sé si nos podemos ir hasta el Congreso de los Diputados, que hoy, como saben, Vox organizaba unas jornadas de ocupación en la Cámara Baja que han dado comienzo a las 9:30 de la mañana para poner de manifiesto este problema, y hasta allí se ha ido Patricia Sanz y además creo que está con Iván Espinosa de los Monteros. Hoy el Toro TV se ha desplazado hasta el Congreso de los Diputados, donde el grupo parlamentario de Vox celebra unas jornadas sobre la ocupación y la inquiocupación. Y para ello contamos con nosotros con el portavoz del grupo parlamentario de Santiago Abascal, señor Iván Espinosa de los Monteros. Y la primera pregunta, don Iván, ¿en qué consiste este fenómeno de la inquiocupación? Bueno, la inquiocupación es una de las vertientes de la ocupación consistente en que el delincuente no entra por la fuerza de la vivienda, sino que suscribe un contrato de alquiler con el propietario de la vivienda, paga quizá el depósito o la primera mensualidad y a partir de la segunda o la tercera o cuarta simplemente deja de pagar, ya está dentro de la casa, la está ocupando. Como digo, no la ha forzado, no ha forzado la entrada, sino que ha entrado con un presunto contrato de alquiler que desde el principio no tenía ninguna intención de cumplir. Deja de pagar, se queda dentro y ahora el problema es el propietario para intentar desahuciar o expulsar al inquilino que no quiere pagar. De hecho, el problema de la ocupación, por lo que conocemos, bueno, no ha sido frenado ni con la legislación a nivel nacional, ni tampoco con, por ejemplo, las medidas regionales, véase esta oficina de ocupación o la aplicación para la denuncia de una supuesta usurpación por parte del vecino que ve cómo a su propietario le ocupan la casa en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué cree que las políticas, tanto a nivel nacional como autonómico, ustedes hoy aquí han hablado no solo de la Comunidad de Madrid, pero también de Cataluña, no han funcionado? Bueno, hay una falta total de deseo de poner en práctica esas políticas por parte de los gobiernos de todos los colores y en todos los niveles, local, autonómico y sobre todo nacional. Estamos hablando de cuestiones de derecho civil, como han estado nuestros expertos hoy explicando, y se propone siempre el derecho constitucional a tener una vivienda, pero claro, el derecho a tener una vivienda no puede chocar nunca con el derecho a propiedad privada, que es absolutamente fundamental. No hay ningún deseo de los políticos de siempre de resolver este problema. Los que hemos venido denunciándolo desde Vox se nos tacha enseguida de ultraderecha, fascista y todas esas cosas, pero gracias a jornadas como estas y gracias a la cobertura que nos dan medios como el suyo, creo que estamos empezando a cambiar las tornas y que la gente está empezando a entender que el fenómeno de la ocupación, que es muy singular en España, que no se produce en otros países, es una absoluta barbaridad. Propietarios, ahorradores, personas que llevan 20 años trabajando para pagar su vivienda con una hipoteca, con unos gastos, se ven atracados por personas que están aprovechándose de estos huecos que deja el Estado por una falsa ideología, por una ideología que ha hecho también mucho daño, ideología izquierdista, que siempre se olvida del pequeño ahorrador, de la familia, de la persona que con mucho esfuerzo ha podido comprar una casa y siempre se pone, como digo, al servicio del delincuente. Ese es el motivo fundamental por el que seguimos hablando de este problema. De hecho, ustedes llevan luchando contra este problema que afecta a buena parte de los propietarios de toda España desde hace mucho tiempo, aunque recientemente, cuéntemelo por favor, han presentado algunas medidas, ¿no? Un registro para la creación de sentencias de personas que no pagan el alquiler o, bueno, pues incluso la identificación de
de ese padrón municipal en el que no podrían inscribirse. ¿En qué consistirían y cómo de fácil sería aprobarlo mañana mismo para acabar con el problema de la ocupación? Hemos presentado efectivamente una batería de medidas que sería tan fácil como aprobar mañana mismo si hubiera voluntad política, que desgraciadamente todavía no la hay. Vox no tiene eso, la suficiente mayoría de este Congreso hoy por hoy. Espero que la tengamos pronto. Pero efectivamente, queremos primero cambiar el Código Civil. Segundo, que se cree un listado de inquilinos, porque muchas veces son redundantes. No es el caso de que una persona haya tenido un problema puntual en un momento, sino que son auténticos profesionales de la decepción, profesionales que van ocupando una casa, inquiocupando una casa, y cuando ya por fin son expulsados después de 2 o 3 años, porque el proceso es largo, pues se meten en la siguiente y la siguiente. Por lo tanto, que hubiera un listado de estos delincuentes para que todos los propietarios supieran a quién están alquilando o cuál es el riesgo de alquilárselo a una persona que estuviera metida en esa base de datos. Queremos también que las comunidades de propietarios puedan denunciar como parte afectada. Hoy por hoy no pueden hacerlo si no son propietarios. ¿Por qué? Porque muchas veces el propietario no está presente, puede ser una persona que esté enferma, que esté ausente, puede ser un piso que esté en disputa, cuya propiedad todavía no esté clarificada, puede ser una persona que esté en el extranjero, y por tanto las comunidades de propietarios que también se ven afectados, porque en cuanto llega uno ocupa a un piso, toda la comunidad de propietarios se ve afectado porque no respeta las normas, porque no paga los gastos, porque incluso ejerce a veces, como han explicado aquí, actividades delictivas. Eso afecta a todos los demás. Y por último, tengamos en cuenta que esto no afecta solo al propietario individual de una casa, afecta a todo el mundo, porque si uno es propietario y ve que la ley no le ampara, es menos probable que ponga su vivienda en alquiler, y por tanto eso dificulta el acceso a la vivienda de alquiler de todos los españoles. Lamentablemente el mercado inmobiliario en España está poco orientado hacia alquiler, y con esta situación legal, si no lo cambiamos, pues lo va a estar mucho menos. De hecho, bueno, el problema de la ocupación afecta también a la propia devaluación de la vivienda, que en cuanto está ocupada, el resto de propietarios ven también afectado en su mismo derecho su propia vivienda. Y bueno, por último, preguntarle por la manifestación de este domingo, en el que tanto Vox como el sindicato Solidaridad habéis llamado, ¿no? Han llamado a la calle a todos los españoles. Imagino que llevarán esta y otras cuestiones. Yo creo que hay muchísimos motivos, nos sobran los motivos para manifestarnos este domingo delante de todas las capitales de provincia de España. En el caso de Madrid no será delante de ayuntamientos, sino en la Plaza de Colón. Como digo, nos sobran los motivos, este es uno de ellos, pero estamos también en la semana en la que se ha aprobado la rebaja del delito de sedición, estamos también en la semana en la que se están aprobando toda una serie, unos presupuestos generales de Estado muy lesivos para España. Estamos también en la semana en la que se va a poner un impuesto injusto que se va a trasladar a los consumidores de la energía eléctrica. En fin, creo que hay motivos más que sobrados, y está muy bien que nos quejemos, y nos tenemos que quejar, y nosotros nos quejamos aquí a diario, como muchos españoles se quejan desde sus casas, pero también hay que tomar alguna responsabilidad, nosotros desde nuestros escaños, pero los españoles tienen que mostrar su rechazo en la calle, porque si no, este gobierno de la miseria y de la ruina se consolidará. Tenemos todos una responsabilidad de poner nuestro granito de arena, y este domingo a las 12, delante de los ayuntamientos de capitales de provincia de toda España, y en Madrid, en la Plaza de Colón, vamos a demostrarlo. Pues muchas gracias, don Iván. Ya lo ven, tanto el problema de la ocupación como otros serán defendidos tanto por Vox como por Solidaridad, y en el Toro TV estaremos dándolo en directo para cubrir esa gran manifestación a los pies de Colón y de los ayuntamientos del resto de España. Eso es, la cita, como saben, como les hemos recordado a lo largo de la mañana de hoy, a las 11:30 en esta casa. Si no pueden acudir a esa manifestación y quieren seguirla, pues tienen Dando Caña y el Toro Televisión para ello. Bueno, ¿por qué los partidos políticos se han olvidado durante años y han dejado el problema de la ocupación a un lado, que es algo que ya podría estar resuelto, porque parece de cajón que no puedes disfrutar de tu propia vivienda, que no puedes vivir directamente? Tengo la sensación de que es una de las preguntas que me veré la tumba la respuesta, porque es inconcebible que un partido político normal, que se supone que lo que quiere es el bien de sus ciudadanos, les deje desprotegidos en un derecho básico y fundamental como es el derecho de la vivienda o el derecho de la propiedad, que todavía sería probablemente más básico en el siglo XXI, en una democracia de derecho liberal, o si no es liberal, una democracia no popular, es decir, no comunista. No tiene ningún sentido, porque además no es que tenga arreglo, es que tiene arreglo facilísimo. Entonces, a ver, ahí hay que distinguir entre el tonto y el maldito. El tonto sería el que es incapaz de resolverlo, y el maldito es el que no quiere resolverlo ideológicamente. Y yo pienso haber oído a Podemos diciendo que el problema de la ocupación y de la inquiocupación, aunque de eso no han hablado porque no creo ni que lleguen a entenderlo, el de la ocupación era un problema sobreañadido, que era falso, que no existía, que no era un problema, que no se daba. En este caso yo creo que es tanta mala leche, o sea, eso no es ignorancia, es peor, pero en el caso del PSOE y el PP
creo que son simplemente o no dan para más, y entonces lo mejor que pueden hacer es retirarse, porque están haciendo un daño a un tema fundamental, no a las personas, sino a un derecho fundamental constitucional. Vamos a ver. No darse cuenta a estas alturas de lo que han hecho mal. El PP sabe que lo ha hecho mal. O sea, hoy tiene que reconocer que no, durante la época de Rajoy, no haber acometido una reforma legal para evitar que esto se produjese cuando, en aquellos momentos, se lanzó el movimiento Ocupa, o sea, se acongojó y no quiso hacerlo. Esa es la realidad. Es decir, al PP le entró miedo. No dirías que es tonto, sino siempre te acojonado. Sí, sí. Vamos a ver, yo ahí lo tengo completamente claro. claro. Puede ser, es una opción. Yo lo tengo completamente buena, claro. pero es una opción, sí. O sea, es decir, hay una cosa que se produce, es decir, con la crisis del 2008 al 2013. Nace el movimiento Ocupa, nace el movimiento en mayo 2015, y a partir de ahí es cuando se producen las grandes ocupaciones de edificios. El PP entró en pánico, dijo, como tenga que atacar en estos momentos con el problema de las hipotecas, con el problema de las ocupaciones y tenga que desalojar a mucha gente, no, pues le dijo que no lo atacaba, y hoy no solamente no se quiere atacar desde el Partido Socialista, sino que disfrutan viendo cómo la propiedad privada es asaltada de forma desgarradora. Porque es que además, en Barcelona, que está siendo una de las ciudades peor tratadas por el movimiento Ocupa, porque aquello se está convirtiendo en como alguien se entere que una vivienda no está al dueño, espérate que entro. Por lo menos en Madrid está un poquito más frenado, pero allí donde se puede, el Ocupa se instala. Y una vez que se ha instalado, no hay quien lo saque ni a patadas. Con lo cual, hoy, que no hay problemas de ningún tipo económico ni de otro tipo, no se ataca, es porque no le da la gana. El PP tuvo miedo, no quiso atacarlo en el 2015 al 2018. Tuvo miedo, bueno, hoy, 2022, el Partido Socialista ha decidido que no solamente no lo ataca, que como se descuide, hasta lo favorece. Y se incorpora ahora sí en nuestra mesa Antonio González de Terol, que llega tarde, no tan tarde para poder comer lo que nos está preparando Josian, pero espero que de Alcorcón. Estoy viendo los boletos. Vengo de dar clase en la universidad, que me tocaba hoy dar clase de Relaciones Internacionales, y antes estaba en Alcorcón y vuelvo ahora dentro de un rato. Y aprovecho a saludar a Francasa Arriera, que siempre es un placer compartir mesas con ellos, y contigo, Alma, por supuesto. Pero aprovechando que habláis de ocupación, sí que voy a tener que ocuparme de mi apartado de Alcorcón, porque es que allí son los reyes del mambo. Mira, del otro día acompañé a una pareja mayor que había estado de vacaciones en Zamora, en su pueblo de Zamora, durante el mes de agosto, y al volver en el mes de septiembre se ha encontrado la puerta de su casa cerrada, cambiado el bombín, y una pegatina de una conocida compañía de seguridad en la puerta llamando la atención sobre que si intentan asaltarla no le van a dejar entrar. Es decir, le habían robado la casa y encima en su propia casa le ponen un guardia de seguridad. Esto es con lo que yo tengo que convivir en Alcorcón. Hablo con la alcaldesa del Partido Socialista y de Podemos. Claro, al final, cuando tienen un partner como Ada Colau en Barcelona, que hace cursos sobre cómo ocupar viviendas, pues no ayuda mucho. Entonces, claro, el problema de esto es que se hace ya un efecto llamada donde parece que hay cierta impunidad. Ya hay 2 bloques enteros en una zona de Alcorcón totalmente ocupados. Nadie ha sido capaz de desocuparlos en este tiempo. Y aquí, que es verdad que tímidamente se han hecho cosas a lo largo de los años, pero tímidamente es un buen momento y se han hecho proposiciones encima de la mesa en el Congreso de los Diputados para endurecer las penas de 1 a 3 años de prisión para aquellos que cometen este delito, desalojos en 24 horas. Yo propongo, como futuro alcalde, si me votan los alcorconeros, crear una unidad de policía municipal antiocupación dentro de la Ley de Seguridad Ciudadana, coordinada con la Policía Nacional, coordinada con los juzgados, por supuesto, a las órdenes de los jueces y no de los políticos, pero una policía antiocupación que le dé garantías a la gente de que se va a encontrar su casa en su propiedad cuando vuelvan de unas vacaciones de 20 días, después de haber trabajado toda la vida. Esta señora me decía, mira, Antonio, pago 700 euros de hipoteca, y este señor dice que le está pagando un alquiler a alguien que a su vez me ha robado la casa. Esto es con lo que hay que convivir. Auténticas mafias de sinvergüenzas que vulneran, que alteran la propiedad privada, y mi compromiso es que permisividad cero, desde luego donde yo esté, en Boadilla no ocurrió, y en Alcorcón, si yo soy alcalde, te garantizo que ni una puñetera casa ocupada los vamos a echar a patadas. Lo tengo clarísimo.
Y de aquí nos vamos a ir a una pausa de publicidad y en unos minutos seguimos hablando de otros asuntos. Les tengo que contar que un ángel se va a aparecer en nuestras casas. Se trata de Ángel, Angelito de Adviento. Un libro para niños de 3 a 9 años. Un libro que fomenta los valores humanos y mantiene la magia de la Navidad. Porque Ángel aparecerá todos los días por cualquier lugar de la casa durante Adviento y Navidad. Con el libro crecerán en valores y con la aplicación QR que incorpora se divertirán buscando a Ángel. 37 animaciones de Ángel en 3D y realidad aumentada. Pueden conseguirlo en la web que aparece en pantalla, www.discipletoys.es. 2 minutos y enseguida volvemos. Seguimos en Dando Caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde. Nos vamos con Jorge Preto, que ha estado en un evento del Grupo Eulen. Durante toda la mañana se ha explicado cuál es la nueva estrategia de la compañía. Jorge. Sí, muy buenos días, Álvaro. Nos encontramos ahora mismo en la Madrid Horse Week, donde el Grupo Eulen ha hecho una intervención, ha querido explicarnos las nuevas adquisiciones, entre otras G2G, una empresa de microalgas. Estamos ahora mismo con Borja González, el director comercial técnico de medio ambiente del Grupo Eulen, que nos va a explicar un poco en qué consiste esta empresa. Borja, cuéntanos un poquito. Hola, ¿qué tal? Encantado. Pues mirad, hemos participado en una startup científica que, como bien decía, está basada en las microalgas. Las microalgas son una solución basada en la naturaleza que utiliza los cultivos de microalgas para dar soluciones a las necesidades que tienen los clientes, pero siempre desde un punto de vista medioambiental. Tenemos un montón de líneas en las que las microalgas juegan un papel muy importante, que van desde la salud y el bienestar, tanto humano como animal, aspectos puramente ambientales como puede ser la depuración de aguas residuales o la captura de carbono en un contexto de emergencia climática como estamos actualmente, y también en un contexto agroalimentario las microalgas juegan un papel muy importante como biofertilizantes y bioestimulantes en cultivos agrícolas y cultivos que también no son agrícolas, todo tipo de cultivos a nivel mundial. ¿Y en qué diferencia esta startup con otras startups científicas y de medio ambiente? Bueno, realmente en España estamos viendo que la mayor parte de las startups son tecnológicas y tienen ese carácter, pero startups científicas cuyos componentes estén basados puramente en la investigación y vengan del mundo de la investigación es lo que diferencia a G2G con respecto al resto. Los integrantes de la startup son todos doctores en microalgas que han tenido experiencia internacional en diferentes universidades y centros de investigación, por lo tanto tienen una forma de trabajar a nivel internacional, y lo que queremos es trasladar esa investigación que tiene, como digo, en ámbito internacional, darle y traducirla en lo que son servicios, que es lo que prestamos en el Grupo Eulen, y por lo tanto satisfaga las necesidades que tienen nuestros clientes, que al final es lo que queremos hacer, tener siempre el cliente en el centro de nuestra perspectiva. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Borja. Y nada, Alba, el Grupo Eulen siempre apostando por las personas y por el medio ambiente. Gracias, Jorge. Y ahora sí vamos con la actualidad política. Comenzamos el programa hablando sobre esa ley de familias que nos pretende imponer el Gobierno, inventándonos hasta 16 tipos de familias diferentes. Esta norma de Ione Belarra llegará el próximo martes al Consejo de Ministros. Estas son sus claves. Las invenciones de leyes y la imposición de cosas que no tienen sentido y no existen siguen estando a la orden del día por parte del Gobierno. ABC publica una exclusiva cómo el Gobierno impone por ley hasta 16 tipos diferentes de familia. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Ione Belarra, presenta este proyecto que llegará al próximo Consejo de Ministros. Una de las finalidades de la norma es profundizar en la protección de las familias y en reconocer su diversidad. Lo que no dicen es que su objetivo es querer definir el concepto familia como a ellos les viene bien. Destacamos las familias transnacionales, aquellas en que alguno o algunos de sus integrantes residen fuera del territorio nacional, o familia intercultural, unidad familiar entre personas que proceden de entornos culturales o étnicos diferentes. También personas solas, donde se contempla una previsión según la cual las prestaciones y medidas derivadas de la presente ley podrán aplicarse también a las personas que vivan solas o en unidades de convivencia no familiares, cuando así se prevea expresamente. No hay quien lo entienda ni por dónde cogerlo. También quieren ofrecer ayudas para las facturas. Primero te suben el precio de la luz y luego te dan dinero para pagarlas. Como dicen en el anteproyecto, su objetivo es ayudar a evolucionar a las familias, pero lo que están haciendo es jugar con todas ellas. Las propuestas de este gobierno ya nos sorprenden porque lo absurdo y la ridiculez van siempre en ellas. Quieren ayudar a las familias atendiendo a su diversidad. Así lo recogen en los problemas que pretenden solucionar. Problemas que solamente ellos ven. Todos lo sabemos, hasta ellos mismos. Lo que quieren no es ayudar, es discriminar y atacar la idea de familia tradicional.
Bueno, ¿qué os parece esta ley de familias, no de tiene 16 familias que se ha inventado Ione Belarra? Decía Francas que les faltaba alcohol para que no fuese Sí, 24. con más alcohol serían 20 y pico, porque más, por lo que he visto, a ver, yo tengo que reconocer Sí, pero me gustaría saber también cuál es el gasto público que va a conllevar esta norma. Bueno, pero eso es aparte de eso. Pero quiero decir, mi experiencia con este ganado es que yo no estoy dispuesto, lo siento, porque profesionalmente debe ser censurable, a perder ni un minuto leyéndome proyectos de ley de esta gente. Me parece que no me interesa. O sea, para eso me cojo, pues no sé, Mortadelo y Filemón, que es mucho más interesante, y no digo Asterix, que entonces ya supero con mucho, y si cojo el Quijote ya es la pera. Pero en fin, entonces, por lo que he visto, no tiene que ver eso con modelos de familia. O sea, que uno sea japonés... Hombre, que una persona sola se le considere familia... Lo único. Pero el resto, que uno sea alemán y otro japonés, eso no es un modelo de familia, eso ha estado toda la vida. O sea, la familia normal pues no era obligada. La definición de familia... que además entras en era una entre hombre y discriminación mujer, de tú pero eres no así, del mismo tu familia pueblo. forma parte así. O sea, que es que probablemente es que no saben ni nada. O sea, son una ignorancia supina. Porque ¿qué puñeta tendrá que ver que uno haga una familia con una persona de una nacionalidad distinta, de una raza distinta, de un color distinto, de una edad distinta? Porque con ese sistema podrían empezar por edades también, ¿no? De un año de diferencia, de 2 años de diferencia. Es que también la hay. También. Hay familia joven, que es la formada por una persona menor de 29 si le años. llaman modelos de familia, es que el castellano no es su fuerte. O sea, los conceptos en castellano de la Real Academia no lo han leído, les recomiendo que cojan el diccionario como mínimo. Lo demás ya no entro porque no me he leído. Hay hasta una familia múltiple, que es cuando tienes muchos hijos. Así. Pero, y si son extranjeros los dos, es múltiple extranjera. Esa es transnacional. Ya, pero Es que hace falta hacerse un máster en Pero vamos a esto. suponer que es una transnacional con muchos hijos y además que uno sea rubio y el otro moreno. ¿Cómo se llamaría esto? Entonces hay que preguntarles cómo se combinan. Pues no han llegado a la 24. Pero... Yo, bueno, lo primero, como le llamo un locutor de radio, la niña de la curva se supera todos los días. La verdad que esto... ¿Qué queréis que os diga? A mí me parece ya preocupante que cuando un ministerio no sabe qué hacer, ya es inventarse cosas nuevas para justificar el gasto. Creo que ya basta de bromas. Creo que este gobierno está agotado. Acaban de aprobar un presupuesto. Yo vengo ahora de darle clase a alumnos extranjeros intentando explicarles qué ha sido el terrorismo en España, qué ha supuesto el terrorismo en España, y les explico el terrorismo de ETA, y hemos puesto un vídeo de alguien que no conocían ya, como no conocen ya muchos jóvenes españoles, como Miguel Ángel Blanco. Ayer se aprobaron los presupuestos generales del Estado con 5 herederos de la banda terrorista ETA, y aquí no pasa nada. Entonces, si quieren desviar la atención a que ayer a la 1 de la mañana el presidente del gobierno fue a las Cortes para retirar el delito de sedición y lo llevan a última hora y fuerzan hasta una votación nominativa en una ley absolutamente menor previa para retrasarlo más todavía y que no se viera menos todavía en los medios de comunicación, pues hombre, hablamos de esto, que ya es titular de algunas cosas importantes, pero vamos a hablar de la vergüenza. Cuando esta ministra tiene un ministerio sin competencias, vacío de contenido, ausente de inteligencia y de capital humano para dirigirlo, pues se dedican a estas cosas. De verdad nos tienen que decir ya, hablarnos de los modelos de familia, de los que se inventan, de los que ya existían, que es ridículo que nos lo recuerden, y cuánto nos ha costado esto. A mí me gustaría saber cuánto nos ha costado esta broma. Y a qué asociación, a qué colectivo se ha regado para que den estas ideas. ¿Cuál ha sido el think tank? Porque yo creo que ni para esto tienen contenido intelectual dentro de ese ministerio, les ha dado esta gran idea. Porque es que es una broma. ¿Me permites una cosa? Sí. Te voy a llevar solo la contraria en una cosa, porque lo demás estoy totalmente de acuerdo. Ese ministerio, si en lugar de tener una inútil y una incompetente, tuviese al frente a un tío inteligente, preparado, tía, me da lo mismo, inteligente, preparado, listo y capaz, la Agenda 2030 es lo peor que nos está pasando. Un tío fuerte y con poder intentando implantar la Agenda 2030 en España nos llevaría por la calle del maltraer. Estaríamos sufriendo todavía mucho más de lo que sufrimos. Gracias a Dios tenemos ahora incompetente, tonta, burra, inútil, que no sirve para nada, y bueno, nos haga una ley de una familia transversal. Ten cuidado que dirán que estás ejerciendo violencia política. Esto sería violencia mediática. Contra Ayuso no ejerce nadie violencia, pero contra Irene Montero sí. Una violencia verbal contra las personas incompetentes, inútiles, incapacitadas para gestionar, porque no tienen conocimiento para nada. Son legas en todas las materias en las que tratan de gestionar. Esta señora
esta señora. Es decir, ¿cómo puede estar hablando de la familia y lanzar una cosa como esta? Pero bueno, en el fondo, ¿sabes lo que te digo? Que me alegro que esté gestionado por la más tonta del país, porque por lo menos no tengo un catedrático de izquierdas de la Harvard metiéndome en la Agenda 2030 y creando negligencias woke todos los días. Es que no se ha enterado, o sea, de qué es lo que lleva, porque si de verdad fuese capaz, ¿sí?, y con el poder que da un ministerio, ¿sí?, nos estaría metiendo lo woke. Sí, por todos los sitios y a todas las horas. Bueno, pero ¿te parece poco esto? Pues me parece nada porque al final es lo que decíamos al principio. Es que van siempre a lo mismo, a atacar a la familia. Correcto. Que al final debería ser la base de todo. Pero tú imagínate en esto un catedrático altamente preparado intentando implantar toda la Agenda 2030, todo el movimiento woke desde ese ministerio. Aquí por lo menos nos va a sacar una ley en 4 años. Y la de bienestar animal, y la del solo sí es sí, la ley trans, la ley del aborto. Esa ha sido la otra. Sí, pero que entre uno al y final otro, son el mismo partido. Entre uno y otro no se equivocan nunca y tienen muy claro entre uno y otro. Pero mira la ley del sí, mira la ley del sí, la que hay montada en este país. Si le están dejando, reduciendo la pena a todos los días salen 2 tíos nuevos, 3 tíos nuevos. El juez de la Audiencia Nacional de no sé dónde le ha reducido 2 años, le ha reducido 3 años, le ha reducido 1 año, le ha reducido 4 años. Perdóname, les están reduciendo las audiencias nacionales, castigos a tíos condenados. Y todo por culpa de esta señora, de una de estas señoras. Ahora estamos hablando de la otra. Pero es que esa ley, cuando salga la ley animal, va a ser más peor matar a un pajarito, que matar a un ser humano. Es decir, con lo cual, alguien recurrirá y se va a montar un pifostio. Sí, pero la ley legal. de bienestar animal está claro que una vez la aprueben, pues directamente se pueda derogar, porque al final lo están diciendo todos los juristas, afecta al principio de proporcionalidad, que no es razonable que se condene más pegarle una patada a un perro que agredir a una persona. Pero el día que llegue un nuevo gobierno, la ley de sí es sí se cambiará completamente. Como se cambiaron las que hicieron Zapatero, ¿no? Espero. Mira, espero y deseo. Yo creo que aquí espero y deseo que el PP y Vox que se junten, y espero y deseo que esa sea la primera ley a cambiar. De momento, la de memoria histórica y unas cuantas Yo más. sobre todo lo deseo, pero acordaos que la experiencia es la que tenemos. Y aquí yo veo 2 cosas. Una, la incapacidad. O sea, está claro que la incapacidad hace que las leyes salgan mal, pero otra es la mala leche ideológica de buscar un cambio de modelo social. Y es lo que decía Alba, que en eso, un segundo, por favor, no se equivocan nunca. O sea, van contra la familia por la derecha, por la izquierda, por el centro y por abajo y por arriba. La de bienestar animal, ¿qué consiste? Consiste en poner al animal por encima del hijo, por encima de la abuela, por encima del padre, por encima de la madre, porque sigues socavando la familia continuamente. La única esperanza es que cuando no hay, dice un adagio muy antiguo, "Onnonia non rege", de nuestra antigua tierra, ¿no? Y que después pero dice, no hay, no se saca. En latín sería ex nihilo nihil fit, y otra es qui natura non dat, salamantica non prestat, que sería más bien en castellano antiguo, o sea, en latín, pero hablando de Castilla. Por ejemplo, en el caso de la supresión de la sedición, yo creo que les va a salir el tiro por la culata como en el sí es sí, porque ahora han quitado una cosa que puede hacer que no quede más remedio a un juez que cuando haces los actos que llevaron a la sedición no le quede más remedio que hablar de rebelión, con lo cual estaría más arriba. Pero eso puede ser, si ocurre eso es porque habrán hecho mal los deberes de buscar una ley que a corto plazo servirá para que estos salgan hasta que alguien lo recurra y hasta que se líe la parda y tenga que aplicarse la otra. Pero es que ex nihilo nihil fit. Pero, vamos a ver, ¿tú te crees que Irene Montero adrede ha hecho tan mal la ley porque la quería hacer tan mal? No, la ha hecho tan mal porque es una incompetente. No, y soberbia, porque no ha querido escuchar. Claro, todo se une. En ella se junta el astro de la incompetencia absoluta. Eso, perdona, también eso pero lo dijo Sócrates. Ella no quería sacar esa ley tan mal. Lo que pasa es que, claro, es tan chula, tan progre, que no ha escuchado a nadie de los que entienden quién es esta. Lo mismo la otra, la Yone Belarra, va a sacar una ley que va a ser bazofia pura. Tanto la animalista como esta de la familia. Es que al final, todo esto se dura, claro que hace daño, por supuesto, pero también por otro lado
por otro lado, yo creo que une a mucha más gente, es decir, en contra de esto. Porque en estos momentos, es decir, que tú empieces a tratar de implantar una ley contra la familia, en este modelo lo que va a hacer es que todavía muchas más familias se unan, es decir, y por lo tanto terminen apartándolos y echándolos de ese país. Siempre está el efecto boomerang. Y yo espero mucho de la gente, sinceramente espero pero mientras mucho tanto, de la gente. mientras tanto ya Pero sí que es hundido, cierto que más allá del castigo que puedan recibir estos partidos en las urnas, también entraría igual la valoración de tener un castigo penal, porque el propio gobierno reconocía en una carta, en respuesta, si no me equivoco, al Partido Popular, cómo afectaría esta ley en cuanto los jueces empezasen a pronunciar. El gobierno entonces, no sé si podemos ver esa carta que firmó el gobierno, dijo que no entraría en la interpretación de los jueces de la ley del solo sí es sí. Y no solo estamos viendo cómo se les acusa por la interpretación de esa ley que ellos mismos les han dado, sino que incluso les insultan y descalifican, llegando incluso a atacar directamente a la separación de poderes. A ver, si yo apruebo mi presupuesto municipal o yo apruebo una norma en contra del informe preceptivo de un órgano, estoy delinquiendo a sabiendas y eso se llama prevaricación. No hay otro. Desconozco cuál es el amparo que tiene el Poder Ejecutivo al lanzar una norma con las advertencias legales, las políticas que se han visto. Marta González, para empezar, en una comisión diciendo que esto iba a pasar, la portavoz de mi partido. Y a continuación, los informes que hemos conocido, preceptivos sectoriales que estaban hechos. Luego, se ha lanzado una norma a sabiendas de que iba a ser perjudicial para el interés general. Perjudicial en el sentido de que se iban a ver rebajadas las penas precisamente por no añadir esa cláusula de no retroactividad. Vale. Dicho esto, aquí ya no solo hay una responsabilidad política. O sea, yo lo que quiero saber es, ¿va a abrir alguien diligencias? ¿Esto lo va a investigar la Fiscalía General del Estado? ¿Tiene competencia la Fiscalía General del Estado para investigarlo? No sabes de quién depende yo la creo, Fiscalía. bueno, por eso, ese es el problema. Que decirte, de oficio, además. Como Montesquieu ha muerto, como en este país Montesquieu ha muerto, y si no ha muerto ya me lo cargo yo haciendo los indultos que hagan falta, liquidando el delito de prevaricación para que Griñán y Chávez no entren en la cárcel, especialmente el primero. Bueno, es que esto es lo que tenemos. O sea, esto que decía Alfonso Guerra de Montesquieu, no, Montesquieu no está muerto, está rematadamente muerto. El problema es, ¿qué vamos a hacer cuando ganemos? Oiga, pues aquí hay que unir fuerzas. Pero está claro que leyes como estas, esto es inasequible. Esto es imposible. O sea, imaginaros que hubiesen violado a vuestra hija y que sale a la calle años antes el violador de vuestra hija. No, y que encima ahora el PNV está exigiendo retirar la prisión permanente revisable, que es ya lo que nos faltaba. Ahora seguimos hablando de... Pues lo lograrán. O que haya abusado de un menor y que salga el abusador de un menor. Se me ocurren tantos delitos reprochables que son ahora mejoradas sus penas gracias a esto. Bueno, pues esto tiene una responsabilidad con informes preceptivos sobre la mesa. Ayer 2 años le han quitado, 2 años, a un abusador de un menor, 2 años. Que creo que era su hija, me parece, encima. ¿Cuántos tenía? 10. Es una barbaridad. Si es que estamos hablando, bueno, auténticas... Como ya ha cumplido 4, le quitan 2, 6... Si os acordáis, yo creo que el endurecimiento... Hay un famoso filósofo al que se le atribuye una frase que parece que no es suya, que es Sócrates, que es solo sé que no sé nada. Eso era un sabio. Se decía que el sabio era... Sí, pero estos no saben ni eso. Lo contrario Se piensan que lo saben. es el que dice déjame solo que lo sé todo. Ese es el contrario del sabio, que cada uno califique como se llama. Ahí tenemos ministros de que insisto, cómo están señalando los jueces, que los jueces, acordaros, lo hemos abandonado, pero que todos los jueces son machistas, aunque el 50 y tantos % sean mujeres. Ahora seguimos hablando de todo ello, si os parece, pero me voy a ir hasta la cocina porque creo que José ya está a punto de terminar, sí. ¿no? ¿Cómo vas? Huele bien, ¿no? Joder, que se huele. Nos ha costado hasta concentrarnos ahí en la tertulia. Me imagino. Bueno, pues nada, voy a hacer... Ya lo tienes ahí muy doradito, ¿eh? Sí, con muy buena pinta. Ya voy a hacer el revuelto. Sí. Vale, que es nada, son 2 minutos. En el revuelto, a mí no me gusta batir el huevo. ¿Lo prefieres echar ahí y ya lo rompes directamente en la sartén, y luego lo rompo, ¿no? ahí, sí. ¿Por qué no te gusta hacerlo fuera? Porque queda diferente, queda peor. Mira, y voy a hacer... ¿Fuego alto, medio? Sí, a la hora de hacer fuego alto, pero luego, ¿ves cómo lo he sacado del fuego? He sacado... y para mezclarlo todo bien con sin el que se esté mismo haciendo calor, al mismo tiempo, porque ¿no? el revuelto tiene que ser muy ligero. Y esto, mira, esto ya está. Esto ya está. Mira, ¿ya ves? Qué buena pinta.
¿sabes? Pero ya es cuando terminas de hacerlo. Esto y ya está. Voy aprovechando mientras terminas, Mira, José, para poner el número de teléfono Sí. y decirle pues a todo el mundo que vaya a probar este revuelto y todos los platos tan exquisitos Es que tienes. Ahora hay que aprovechar los boletus, que ahora vienen los fresquitos y los buenos. Mira, esto ya está. Ya lo tienes hecho. Ya está. Pues Avenida de Bruselas 9 en Alcobendas, 91 490 1096, o en Paseo de la Castellana 172 91 867 5902. Y además, el viernes de la semana que viene nos vamos a ver. Claro. Porque para todo aquel que que se haya perdido el programa estos días, que me imagino que todos lo sabrán, el viernes de la semana que viene, viernes día 2, hacemos programa especial con la cena del Club de Amigos en Iyumbe. La cita es a las 9 de la noche. A las 9. No nos vas a desvelar el menú, pero seguro que está tan rico como todo lo que nos Mira, preparas vamos aquí. a poner todo el empeño posible para los que vayan, que salgan aplaudiendo. Así de claro. Esa es nuestra idea. Oye, yo voy a ir también, ¿eh? Claro que sí. Allí no podemos faltar, y menos en el Yumbe. Para apuntarse a esa cena, 91 616 24 64, o si lo prefieren, un correo electrónico a club@eltorotv.eu. Y Yumbe la moraleja, que no se equivoque. Eso es, y Yumbe la moraleja. Que no sé si el año pasado hubo alguno que se fue al otro, no creo, ¿no? No te fíes, porque todos... Bueno, yo por lo Todos menos nos soy equivocamos. muy despistado. Y ya con el móvil pones Iyumbe y pues Claro, el primero Iyumbe, que te va, salga, castellano. ya está. Pues no, Iyumbe la moraleja, 91 616 24 64. Me voy a ir a publicidad porque quiero probarlo y porque sé que todos estos que tengo aquí en la mesa van a venir corriendo también. Entonces, un tenedorcito ¿tenedor? Y pruébalo, Listo. que merece la pena. Pues, ahora José, que está calentito y eso bien. es. Muchísimas gracias por venir a cocinarnos. Gracias a Y nos vosotros. vemos la semana que viene, ¿eh? Muy Sin bien. falta. Gracias. Pausa para la publicidad mientras nos comemos esto. Enseguida volvemos. Estamos de vuelta en Dando Caña y nos vamos con Ana Gullo y sus crónicas de manicomio, porque nos tiene que contar cómo María Chivite está preguntando en una encuesta a los niños navarros de 10 años si son o no son homosexuales. Ana. La socialista María Chivite, con el apoyo de Bildu, está obligando a que los niños de los colegios de Navarra de entre 10 y 11 años en adelante contesten o se identifiquen sobre cuál es su orientación sexual. ¿Cómo lo está haciendo? A través de la Consejería de Educación. Ha creado una consulta para que los alumnos contesten a este tipo de cuestiones en los colegios. Pero lo han maquillado. No lo han hecho directamente. Lo que hacen es preguntar a través de un estudio sobre el acoso escolar, una de las preguntas enfocadas al bullying y al ciberbullying, este tipo de cuestiones. Además, aparte, el Departamento de Educación ha insistido en que no se requiere el consentimiento de las familias para que los alumnos respondan a este tipo de cuestiones, teniendo en cuenta que son menores de edad. Hemos hecho la encuesta y podemos decirles que, aparte de preguntarse dónde está el centro, la ubicación exacta y así como si es público o concertado, se preguntan sobre el curso escolar del alumno, desde quinto de primaria hasta alcanzar FP de grado medio. También la siguiente pregunta es sobre el tipo de familia, si es tradicional, monoparental o homoparental, es decir, dos madres y dos padres. También se preguntan sobre si la familia viene del extranjero o los estudios que tienen los padres. Y en la 2.7 se pregunta sobre la orientación sexual del menor. El menor en este caso debe elegir entre tres opciones, si es heterosexual, homosexual o bisexual. Ha sido Ciudadanos Navarra quien lo ha denunciado por vulnerar los derechos de los niños y no solo eso, inciden en que lo que están haciendo desde el gobierno es atacar la intimidad sexual de los niños y la libertad de las familias. Gracias, Ana. Además, esta encuesta se está difundiendo desde el Gobierno de Navarra a los diferentes centros escolares para que encima respondan en horario escolar. Vamos a ver el ejemplo que le estaba comentando Ana de cómo se ha hecho esta encuesta. Primero se meten los datos del centro, dónde está ubicado el centro escolar. Ahí seguimos metiendo diferentes datos y van a ver cómo en la siguiente pestaña ya, si no me equivoco, ya preguntan, ya empiezan con las preguntas. ¿En qué curso estás? Una de las siguientes opciones, que sería la de quinto de primaria, y después ya pasaría al tipo de familia. Vamos a escoger la de que viven con una familia con, no sé si lo podemos ver en pantalla, con un padre y una madre.
Después de esta de las opciones, de escoger el tipo de familia en la que el niño vive, no sé si podemos ir adelantando. Esta imagen se nos está tardando un poco en pasar. Eso es, escogemos vivo con una madre y con un padre y luego preguntan si tu familia ha venido de otro país, si la familia del niño ha venido de otro país. Vamos a seleccionar que no. Entonces es cuando ya la siguiente pregunta pide el nivel de estudios de tu madre, no de tu padre, de tu madre. Entonces vamos a seleccionar enseñanza universitaria. A continuación, ahí lo estamos viendo, a continuación pues se pregunta al padre y aquí es cuando llega la pregunta sobre orientación sexual. Esto, atención, para una encuesta sobre el bullying en los colegios. Entre una de las siguientes opciones hay que escoger heterosexual, homosexual, bisexual o si no se está segura. Además, como bien señalaba Ana hace apenas unos minutos, esto no precisa del consentimiento de la familia y encima se está preguntando a menores sobre la orientación sexual para un asunto que sinceramente no creo que tenga mucho que ver. A ver, por lo que veo es incompleta porque se han dejado más de 20 modelos de familia, porque solo daban 4, entonces habría que, claro. Es que no estaba yo, que mejorar el tema. La segunda cosa es, frente al gobernante abusón existe el juez independiente. O sea que en el momento que en un colegio, por lo que sea, o dan una charla que según un padre no deben, o pasan una encuesta que según un padre no deben, pues lo que hay que hacer es una denuncia directamente, levantar acta en base a grabarlo, filmarlo, lo que sea, levantar acta, pasar al juzgado y pasar al centro este de los datos. De todos modos, me da la sensación de que si ningún sitio pone nombre y apellidos, esta encuesta jurídicamente no tiene ningún futuro que la echen para atrás. Yeah. Ni siquiera el centro o la no sé qué. Si le sirven de para datos, recabar datos y elaborar diferentes estadísticas. Sí, para estadísticas sí, pero al no poner el nombre, dudo que eso incurra en algún tipo de... Otra cosa, sí, pero otra ¿en qué cosa momento es... sin consentimiento de los padres puedes hacer un cuestionario de este tipo a los menores y usarlo luego con otros fines? No lo sé, por eso digo porque que ante la muchas duda, veces pasa. o sea, frente al gobernante abusón, juez independiente. Me ha llamado más la atención este artículo que van a ver en sus pantallas del diario El País, que habla de la masculinidad. Me quedaba a cuadros cuando esta mañana leía esto en la portada. La masculinidad clásica en jaque. El 41% de los hombres jóvenes no se identifica con los roles de género tradicionales. Un 63,8% de los varones que se ajustan a la masculinidad clásica afirma haber sufrido problemas psicológicos en el último año, frente al 46,5% de los que están más alejados de ese molde. Lo que viene a intentar decir El País es que si eres un hombre clásico, pues tendrás más tendencia a sufrir ciertos problemas psicológicos. ¿Esto que es una labor de reingeniería para decirnos cómo tenemos que ser o qué? Sí. Es que yo ya... Es que es lo que parece. De verdad. Y luego cada uno dice una cosa sobre el artículo anterior. Chivite del PSOE, Yone Belarra de Podemos. Como son dos partidos viviendo en un mismo gobierno, cada uno te dice 4 modelos, otro te habla de 16. Pues esto es igual. Y esto es la labor de algún medio que ya nos tiene acostumbrados a que cuando uno lee todos los periódicos todos los días y compara los titulares se da cuenta de las diferentes perspectivas, incluso inventadas, que algunos medios quieren dar de la realidad. A mí esto, pues mira, con todo el respeto al estudio, me gustaría verlo para poder valorarlo, pero hombre, es que ya parece que se induce que tenemos que arrepentirnos de ser como somos, ¿no? Eso es un poco lo que, el sentimiento. De todos que modos, Antonio, es evidente que no sé si el 20% o el 40% o el 70% de gente ahora tiene problemas psicológicos, no tengo ninguna duda. Y fundamentalmente en el gobierno deben ser un 100%, o sea que es normal que el resto tengamos mucho. Que la civilización hace tiempo que tiene problemas psicológicos, no tengo ninguna duda, porque como no tiene fundamentos serios, va a acabar teniendo problemas psicológicos. Sí, pero igual. de ahí a vincularlo con lo masculino que seas... Eso habría que preguntar a los señores del país, de los cuales me fío nada. Además habrá que preguntarle también qué entienden ellos por masculinidad clásica. Claro, qué puñeta hay para que ellos. ver el estudio, hay que ver el estudio. Porque igual para eso es lo de los 300 titular, como de las Termópilas, ¿no? Masculinidad clásica, igual es esto, no sé qué le llaman masculinidad clásica, o a Nerón era masculinidad clásica, o a Adriano, que tenía otros vicios, masculinidad clásica, no sé qué le llamarán clásica. Clásica sí es que sé lo que es, pero esos tíos, como no sé nunca cuando hablan de familia qué quieren decir, cuando hablan de hombre qué quieren decir, cuando hablan de mujer tampoco. Yo sí tengo problemas psicológicos. Tremendos problemas. ¿Por culpa de quién o de qué? No, yo consigo dormir muy mal por culpa del gobierno.
Y porque Eso le pasaba a Sánchez, y ahora duerme a pierna suelta. Acuérdate que decía, yo no dormía con Podemos en el gobierno. Problemas enormemente psicológicos. Es decir, consigo dormir 6 horas seguidas sin ningún tipo de problema, me levanto a las 4 de la mañana, trabajo hasta las 8 de la noche, me caigo en la cama perfecto, pero eso sí, cada vez que oigo hablar al gobierno, escucho al gobierno, me entran escalofríos. Y por lo tanto eso debe ser un problema psicológico, con lo cual yo estoy con el país. A mí me debe pasar algo por culpa del gobierno. En estos momentos están viendo en el margen derecho de sus pantallas a los 3 grandes partidos, al Partido Socialista, Partido Popular en un acto y también a Patricia Rueda de Vox en el Congreso de los Diputados en esa jornada sobre la ocupación. Si les parece, nos vamos con el presidente del Gobierno, que con motivo de este viernes, día 25 de noviembre, Día contra la Violencia contra la Mujer, asegura el presidente que hay que dejar de hacer chistes de la lucha de las mujeres, que no basta con decir yo no soy machista, no basta con guardar silencio ni pensar que no lo somos. Para dejar de ser machista, dice Pedro Sánchez, hay que aprender de las mujeres. Manifestaciones y el lema Mujer, Vida y Libertad. Y desde el salón de nuestra casa todos aprobamos esa rebelión colectiva que busca la apertura revolucionaria en un sistema basado en la dominación patriarcal. Lo hacemos porque está muy lejos, porque aquella barbaridad es evidente que nos resulta bárbara. Lo hacemos como si esa dominación patriarcal no estuviera en el ADN de nuestra propia sociedad. Y lo está. Como si la historia no nos hubiera enseñado pues, que los fanatismos se ceban precisamente en las desigualdades. Mirad, yo estoy seguro de que todos nos horrorizamos el pasado mes de julio, cuando la Corte Suprema, con una mayoría conservadora en Estados Unidos, retrocedió medio siglo y el aborto dejó de ser un derecho constitucional en Estados Unidos. Estoy seguro porque, además de ser una violación de la libertad de la mujer, impedir el aborto no hace que se aborte menos, sino que aumenten las muertes por abortar de forma insegura. En el mundo, compañeros, el 45% de los abortos se hacen de forma insegura. Y es una de las principales causas de muerte materna. Por eso creo que somos capaces todos nosotros de lamentarnos por ese dramático retroceso que se ha producido en Estados Unidos, pero podemos lamentarnos también desde el sofá de casa, sin participar activamente en la lucha de las mujeres de nuestro país, sin celebrar activamente la ampliación de sus derechos, como si la historia pues no nos hubiese enseñado ya de la fragilidad de algunas conquistas democráticas, especialmente las que tienen que ver con las mujeres y con las niñas. Porque, por ejemplo, la terrible realidad que hoy vive el pueblo afgano, especialmente las mujeres y las niñas, bajo el régimen talibán, no siempre ha sido así. Desde principios del siglo XX... Y este acto de Pedro Sánchez por el 25 de noviembre nos vamos hasta la Cámara Baja, hasta esa comisión, hasta esa jornada del problema de la ocupación ilegal de inmuebles y la inquiocupación. Escuchamos a Ortega Smith. Bien tan preciado como es nuestro hogar, nuestra casa, nuestra propiedad. Bien porque vivimos en ella o bien porque necesitamos los recursos de ese alquiler para poder vivir. Por tanto, Vox nació para darle voz, decíamos, a la España silenciada, pero también a la España abandonada. Esa España abandonada que, permítanme, desgraciadamente, en la España que nos ha tocado vivir, afecta a los 4 órdenes vitales de cualquier sociedad. Pero a nosotros nos preocupa, como no, la sociedad española en primer lugar. La desprotección más absoluta a la vida, a quienes desde su propia concepción no tienen la protección del Estado, porque todo lo que se fomenta es el aborto, o quienes en el final de su vida se les da una patada y se les aparta porque estorban y la única solución que se les da es la eutanasia, o aquellas familias que lo están pasando mal y que para poder sobrevivir necesitarían que el Estado les quitara de encima la losa, la terrible losa fiscal. La ocupación es un gran problema que radica en España y que sobre todo pues se deja notar en ciudades como por ejemplo Barcelona, en la región de Cataluña. Tenemos que seguir hablando de la seguridad en las calles. Esta semana hemos visto cómo en Alarcón, a las puertas de un colegio, se producía un tiroteo a plena luz del día. Los vecinos de Alcorcón todavía no se han recuperado del susto.
2 policías municipales efectuaron a plena luz del día al menos 9 disparos contra un coche que se saltó un control policial y circuló en dirección prohibida para huir de los agentes. En ese momento el vehículo se encontró de frente con otro al que intentó empujar para continuar la huida, pero sin éxito alguno. El incidente se produjo a las puertas del colegio Amor de Dios, y aunque a la hora en la que se efectuó el tiroteo los alumnos ya habían salido del colegio, todavía había estudiantes en tutorías y actividades extraescolares. Incluso la policía entró al colegio y pidió que los alumnos salieran de las aulas y se agruparan en un pasillo del centro escolar. Los marroquíes y ocupantes del coche se bajaron y en un intento de huida en la carrera, uno de ellos fue arrestado. Se trata de un joven de 26 años con múltiples antecedentes, pero el conductor del vehículo, que ni siquiera poseía carnet de conducir, logró escapar tras un forcejeo con los agentes y aún sigue en busca y captura. La policía incluso ha indicado que en el maletero del coche han localizado varios aparatos electrónicos de alta gama y se investiga además si han sido robados en algún comercio de la zona sur de Madrid. Una escena que parece sacada de una película, pero tan real como la vida misma. Pero el candidato al ayuntamiento, ¿qué está pasando en Alcorcón? Salva, ciudad sin ley. Ayer la alcaldesa grababa un vídeo, ahora se ha aficionado a grabar vídeos. Desde que yo los grabo, ha estado 3 años y medio sin hacerlos y ahora los está haciendo. Lo que pasa es que, claro, los vídeos hay que dotarlos de contenido. Y tuvo la poca dignidad de acusarme a mí de pintar una imagen irreal sobre Alcorcón. Datos del Ministerio del Interior. Los delitos del año pasado a este en Alcorcón se han incrementado en un 25,6%. Hace un par de días la alcaldesa de Alcorcón recibía por parte de la delegada del Gobierno, del Partido Socialista, exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, el premio Menina 2022 por ser un municipio ejemplar en luchar contra la violencia de género. Delitos contra la indemnidad sexual, o sea, violaciones cometidas en Alcorcón en el año pasado. 18. En lo que va de año llevamos 54. 18 delitos contra la indemnidad sexual y violaciones el año pasado, 54 en total, 28 de un tipo y 25 de otro, en lo que va de año 2022. ¿De verdad quieren pintar con regalos que no responden a la realidad de Alcorcón sobre lo que está ocurriendo allí? Se han incrementado las ventas de drogas y los delitos de detención por drogas de 11 el año pasado a 24 en lo que va de año. La señora alcaldesa liquidó a la Policía Judicial de Alcorcón 30 efectivos de Policía Municipal responsables de desactivar los puntos de venta de droga. Y probablemente tenga que ver con que sus socios de gobierno son aquellos que propugnan la legalización de las drogas. Con lo cual hay que creer en la seguridad para lograr la seguridad. No vale con llevarse al ministro Marlaska a unas instalaciones públicas y hacer un acto cuando menos poco ético en las instalaciones de la policía para presumir de seguridad con los datos que el Ministerio del Interior está dando. 25,6%, 26% redondeando más de delitos del año pasado a este. Y solo sobre indemnidad sexual, ya te he dicho cuántos más. 54 frente a 18. De drogas, 11 frente a 24. 2 homicidios en lo que va de año. El último hace un mes. Un niño, un tiro en la cabeza, un chaval de 19 años. Que si era de una banda latina, que no era de una banda latina, y resulta que era un problema que tuvo con la pareja de otro amigo en una discoteca de Alcorcón. Robos a los que se está sometiendo a muchos locales. Y lo último que hemos visto, esto es en una calle de Parque Lisboa, una zona muy buena de Alcorcón, donde vive gente mayor, en la puerta de un colegio concertado, el Amor de Dios. Personas de nacionalidad marroquí que resulta que han robado cientos de móviles, tablets y ordenadores que estaban dentro del maletero del coche. Y en un control rutinario, que debería de hacerse no 1, sino 20 al día con el volumen de robos que tenemos, resulta que hay que terminar a tiros con ellos porque no paran. Y alguno me ha dicho, no, pero es que no les disparan, es que no tenían armas los otros. Entonces es que al policía se le cae el pelo, es que este gobierno se ha cargado la presunción de veracidad de la policía. Ahora vale lo mismo la palabra del asesino que la palabra del que le detiene. Estas son las cosas que ha hecho este gobierno.
el mismo gobierno del mismo partido que la alcaldesa que está en Alcorcón y el teniente de alcalde que está en Alcorcón, que se dedica a contratar a más gente para su empresa pública de limpieza, colocando a gente de su partido, pero que no contratan más policías. La plantilla de policía municipal eran 270, ahora van a entrar 20 nuevos y hay 217, 237 hasta 270 que llegó a haber, fíjese si hay margen. Alcorcón necesita más medios, y necesita más medios policiales, y necesita drones, y necesita guardias caninos, y necesita cámaras de videovigilancia y una unidad antiocupación para evitar que se roben, se asalten viviendas, que esto empieza a ocurrir en Alcorcón otra vez. Y una unidad de policía judicial para desactivar los puntos de venta de droga, porque la delincuencia está interconectada. Y donde se roban móviles, se vende droga, hay asesinatos. Claro, cuando uno empieza a tener una serie de hechos puntuales uno detrás de otro, no son hechos puntuales, es una tendencia, es una generalización. Y en Alcorcón, por mucho que la alcaldesa diga que yo soy derrotista, que estoy pintando una imagen, oiga, ¿esto por qué no ocurre en los municipios de al lado? ¿Por qué no ocurre en los municipios de al lado? Yo convertí Boadilla del Monte en el municipio más seguro de España. Y ahora se dedican a hacer collage con mi imagen, que si a José Luis Moreno un día le asaltaron la vivienda, si otro día a un señor resulta que le siguieron hasta la puerta del colegio de sus hijos y acuchillaron a su mujer. Sí, pero es que yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que de cero, en 8 años, ¿qué me pueden sacar ustedes? 2 delitos. Yo le puedo sacar en un mes 250. Yo no estoy diciendo que se pueda garantizar la seguridad total en un municipio. Eso es imposible. Pero lo que no es admisible es 10 tiros en la puerta de un colegio, un asesinato, un tiro en la cabeza a un niño de 19 años y que se presuma de seguridad y que se reciba un premio de luchar contra la violencia de género. Hay que tener poca vergüenza teniendo 10 y 8 delitos, dependiendo de qué tipo de delitos, contra la indemnidad sexual. El año pasado 18 y 28 y 25 respectivamente este año. En lo que va de año, y aún nos queda mes y medio. Y a esto nos sumo los robos, los asaltos con fuerza, los tirones de bolsos. Eso no lo meto. Para que este gobierno municipal presuma de una falsa seguridad. ¡Basta ya! Alcorcón necesita un cambio, pero necesita un cambio porque son gente sin experiencia e incapaces que han convertido una ciudad de primera en una ciudad de segunda. Lo han hecho ellos. Y puede estar en un sitio mucho más importante del que está, mucho más segura, mucho más limpia, con muchos mejores servicios. Y son ellos los que están dando mal nombre al Alcorcón, no yo. Fran Carriera. Bueno, no, sino poco tengo que decir. O sea, está claro que el tema de la seguridad no está bien resuelto. A ver, en parte porque detrás de eso hay gente que nos gobierna que la valora poquísimo. Eso está claro. Con lo cual no pone los medios, ni pone, para mí, el medio fundamental, que es el legislativo, la ley. Porque, hombre, yo tengo claro que no, la seguridad absoluta de poner un policía por ciudadano estaría muy bien si pusieras después un policía por policía, pues como también son ciudadanos pueden tener tentaciones y las han tenido. O sea, por la vía esta no vamos a ningún sitio. Ahí hay que buscar un equilibrio, que yo no lo sé, pero que debe estar más o menos estudiado, porque lo contrario es exagerado. Pero si la legislación no apoya la labor policial, no hacemos nada. Si un señor puede entrar 25 veces en la comisaría y volver a salir las 25 del juzgado, en cuestión de horas, no, ya puedes poner policía que se van a morir, ¿no? Estos de Alcorcón tenían 10 antecedentes penales. Pues fíjate, entonces estamos hablando de un problema legal, de leyes fundamentalmente. Y en el fondo, detrás del problema legal, hay un problema de valores. Lo que llevo diciendo últimamente, si sigues educando a la gente en que lo importante es uno mismo, que el fin justifica los medios, pues claro, ¿por qué voy a parar de robar si resulta que puedo robar sin que pase nada? O sea, estamos educando a la gente a la sociedad, a la ley de la selva, y entonces la ley de la selva es esa es la ley de la selva. El que puede, tira. Hombre, yo creo que hay una cosa que normalmente suele ser así: dato mata relato. Es decir, en este caso, en los datos que da el candidato a alcalde, es que son apabullantes. Pasar de 18 a 53, 54, pasar de un lado a otro, pues es la realidad, es lo que está viviendo esa ciudad. Y claro, ante eso, es decir, hay muy pocos argumentos por parte de cualquier otro. No he dado alguno. Robos con fuerza en domicilios, de 51 del año pasado a 76 este. ¿De qué quiere sacar pecho el Ayuntamiento de Alcorcón? ¿A qué tenemos que llegar? ¿A 100? Llegamos a 100 y entonces decimos el doble. No, es que están pintando una imagen irreal. Son datos del Ministerio del Interior, publicados en su página web. Lo puede mirar cualquier ciudadano. Basta ya, hombre.
Es que es una mentira detrás de otra. Vamos con más asuntos. Nos pasamos a página económica, si les parece, porque esta semana hemos visto, aquí lo hemos comentado muchas veces y también con José Ramón Riera, esas presiones al director del INE para que cambiase el planteamiento, porque esas estimaciones de crecimiento para España no gustaban en absoluto en Moncloa. Finalmente, como saben, el director dejó su cargo, pero ahora el INE ha cambiado la fórmula de cálculo del PIB. El Ministerio de Asuntos Económicos va a modificar los parámetros estadísticos de cara al 2023, por lo que el INE va a cambiar las referencias de cálculo del PIB. Expertos académicos cercanos al Gobierno dan la bienvenida a estos cambios, diciendo que se deberían haber hecho hace tiempo y que se estaba subestimando el crecimiento del país. Nadia Calviño cuestionó públicamente por primera vez hace más de un año la forma de trabajo del INE, lo que desembocó en la dimisión del entonces presidente del organismo público, Juan Rodríguez Po, el pasado verano. Feijóo ya avisó que cesar al presidente del INE era una pésima noticia y que el Gobierno forzó su salida. No sirve de nada seguir haciendo previsiones infladas de crecimiento económico, del Producto Interior Bruto, de empleo, cuando cada mes hay que revisarlas a la baja. No sirve de nada negar los datos y cesar a los responsables de elaborarlos. El hecho de que el Gobierno se entrometiera en la institución podría verse como un ataque a la independencia del instituto. Más tarde se confirmó con el nombramiento de Elena Manzanera como nueva presidenta, exdirectora del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y persona cercana al PSOE. Con la nueva fórmula, Moncloa buscaría que la previsión para el 2023 fuese todavía mayor que la pronosticada por el INE, que sería un 1,1% frente al 2,1% del Gobierno. José Ramón Riera, te pido una primera valoración y ahora ya nos metemos con los datos que nos has preparado. Vamos a ver. Primero, los cálculos a efectos de hacer el cálculo del Producto Interior Bruto sufren variaciones. Es decir, en el año 2010 se echó para atrás una serie que hizo que el PIB cayese 5.000 millones. Hay cambios. Es decir, primero, sí, detrás de todo este movimiento no hubiese un gobierno, es decir, yo estaría tranquilo porque, bueno, es decir, muchas veces hay que afinar los cálculos. Dos. Hombre, pero es bastante llamativo. Sí, dos. La contabilidad nacional, que es de donde sale el cálculo del Producto Interior Bruto, es un modelo específico y definido para toda Europa exactamente igual y, por lo tanto, difícil de tocar. Ahora bien, dicho todo esto, a mí esto me da más miedo que un nublado. O sea, a mí esto me parece una tormenta preparada, perfecta para intentar conseguir modificar determinados temas lo suficientemente para que cuando tú quieras suba o cuando tú quieras baje. Y eso sí que es un problema. Yo no sé si Europa, y vuelvo a repetir, yo no sé si Europa se lo va a permitir, pero como he dicho al principio de mi intervención hoy, yo estoy muy preocupado porque veo a Europa muy alejada, la Comisión Europea muy alejada de la realidad, permitiéndole a este gobierno todo lo que le da la gana y, por lo tanto, cuando escucho esto, a mí me tiemblan las carnes, Si detrás de todo esto no estuviese el PSOE, si detrás de todo esto no estuviesen los intentos de Calviño de justificar sus dislates económicos, estaría más tranquilo, porque yo sé que los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística, que han hecho un comunicado que dicen que tendrán que presentarse cualquier tal cambio, tendrán que ser aprobado por el Eurostat y por la Contabilidad Nacional, lo que no son conscientes es de que les da lo mismo la Contabilidad Nacional, el Eurostat, que este gobierno se pasa por el forro de la entrepierna lo que les sale de las narices y, por lo tanto, yo ya les quiero capaz de absolutamente todo. Me gustaría que no fuese así. Me gustaría que no convirtamos la historia del PIB en la historia del CIS, la historia del INE en la historia del CIS, porque a partir de ahí no vamos a perderemos de pronto todo lo que es la confortabilidad de los elementos para hacer predicciones. Es decir, el Instituto Nacional de Estadística hasta ahora, y es considerado hasta hoy dentro de Europa, una de las mejores instituciones a nivel global en Europa. Es decir, facilita los datos, son los primeros en facilitar los datos. Los datos que facilita son de una enorme seguridad, de una enorme integridad. Entonces, es terrible que de pronto convirtamos el INE en el CIS 2.
Y esto sí y hablando de datos, Riera, que nos vamos a quedar sin tiempo y nos tienes que contar, nos tienes que hablar de la deuda. Sí, vamos a ver. Lo que he hecho, lo que he preparado hoy es algo que, vuelvo a repetir, demuestra lo que en estos momentos Europa tiene dos velocidades completamente diferentes. Hablaba al principio de la velocidad de los países del este que van como auténticas motos creciendo en los últimos 4 años su renta per cápita, su PIB, etcétera, y creciendo razonablemente su deuda, y los grandes 4 países de Europa que están totalmente anquilosados. Voy a dar un dato porque creo que esto es casi conocido, pero no lo sabe todo el mundo. La Comisión Europea acaba de publicar hace unos días, Europa va bien, 94%, 94,2% de deuda sobre PIB. Europa va bien. Partimos del 2017 de un 60%. Es decir, al 21, casi 5 años después, hemos crecido 35 puntos en deuda. Esto, si tú coges el PIB y el PIB europeo dices que son 14 billones, un 35% de deuda más son 1,428 más casi 2,856, son exactamente 4,8 millones más de deuda en toda Europa en 5 años. ¿De dónde ha salido esa deuda? De una máquina de darle al dinero que se llama el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo tiene la inflación, y en Europa tenemos la inflación que tenemos porque le hemos dado a la máquina de sacar euros a la calle para darle dinero a los estados, para que los estados se lo gastasen lo que quisieran. Bien, los 4 países más importantes, de Europa, Alemania, Francia, Italia y España, tienen emitida deuda por equivalente al 73,6% de la deuda europea. España, que el dato es del 31 de diciembre del 2021, debía 1.427.000.000, hoy debe 1.504.000 millones. Francia debía el 22% a día 31 de diciembre del año pasado. Italia el 21% y Alemania el 19% de la deuda. Es decir, Francia 2,8 billones de euros, el doble que España, Alemania 2,4 billones e Italia 2,6 billones. Entre todos sumamos el 74% del total de la deuda. Si mañana, por las razones que sea, el Banco Central, que lo va a hacer, decide desprenderse de su balance, que tiene que hacerlo echando deuda al mercado, es decir, colocar esa deuda al mercado, como antes decía Frank Castle, en Estados Unidos se ha colocado al 4% porque ha habido quien la comprase. 10 años, ¿eh? A 10 años. Sí, pero es que colocar deuda en estos momentos al 4% significa que la nueva, la vamos a tener que colocar al 4%. Y a España no nos van a pedir el 4%, a España nos van a pedir mucho más. Y el Banco Central Europeo se va a quitar deuda. Vienen momentos muy duros, de verdad, para la economía española es momentos durísimos. ¿Qué va a pasar? Si ¿nos va a salvar otra vez el cuello el Banco Central Europeo? Yo creo que el Banco Central Europeo está en una posición colocado por el Bundestag en el punto de no retorno. Tiene que colocar deuda, tiene que sacar deuda, quitársela de encima para retirar masa monetaria, para parar la inflación. Europa está en un 10,6% de inflación. No se puede seguir sosteniendo esto. Y además con problemas de financiación, donde todos los países siguen endeudándose, todos los países siguen necesitando que se tire de la máquina o salir a los mercados. Hasta ahora ni uno, ni de estos 4, ni ninguno de los restos de los 23 países de Europa salen al mercado. Hasta ahora se van al BCE, que es el que les da el dinerito. Cuando empecemos a salir al mercado, vamos a ver lo que pasa. No os olvidéis, Liz Truss cayó en 45 días porque los mercados dijeron, oiga, usted es un incompetente, usted salga de aquí. No nos olvidemos de eso. Y ojalá los mercados hagan lo que no hace la Comisión Europea ni lo que hace el Banco Central Europeo, que es echar al que tenemos al frente de este gobierno. ¿No es chocante lo de España, el 11,2
frente a más o menos una media del 20% del resto, ¿eso no puede animar al gobierno a que eso crezca hasta el 20% para compensar? Hombre, vamos a ver, es el 11. No, es el 11,2 de deuda total. Ya, por eso. De la deuda total. Pero es que nosotros tenemos es un 116 sobre el PIB, es decir, Francia tiene un 112 sobre el PIB y Alemania tiene un 70% sobre eso el es lo PIB. más probablemente interesante, porque, claro, lo otro... Sí, y Italia tiene un 150 sobre el PIB. No, pero lo que quiero decir, yo lo que quería que viesen los espectadores es el monto total de la deuda que suma... el 70% de 12 millones de euros de deuda que tenemos todos los países de Europa, el 75%, es decir, 3 de cada 4 euros de deuda lo tienen 4 países. Y nosotros, en esa cifra, en esa figura, la peor es Italia, porque tiene el 150 sobre el PIB, España el 116, Francia el 113 y Alemania el 70. Aunque tenga el 19,4% de la deuda, Alemania tiene el 70% sobre su PIB. Alemania, si a efectos de deuda está tranquila, y como le dijo el otro día, sácala de los mediterráneos. Tú tienes la de los mediterráneos, porque la nuestra la colocas en 2 minutos. Porque la deuda alemana todavía se coloca bien. Y sin ningún problema. Pero fíjate la situación de Francia. 113, dentro de nada está en 116 y 2,8 billones. 113 y España, ¿cuánto has dicho que tiene? 116 sobre el PIB. Y Italia 150. Sí, Italia realmente está... Sí, Italia fue... Sí, el gran problema que tuvo Draghi al frente del Banco Central Europeo, que salvó a Italia por su intervención. Es decir, es cuando decidió comprar deuda en el 2012, la que fuese, dijo, el euro se soporta, el euro va a existir y yo estoy al frente de esta institución y nadie hundirá el euro. No estaba hablando del euro, estaba hablando de Italia. Sí, también España. Estaba hablando de Italia. A España nos fue muy bien por eso. Hombre, por supuesto. Pero él estaba hablando de Italia porque estaba siendo atacada desde Estados Unidos por muchos frentes diferentes para hundir Italia y cargarse el euro. Porque si Italia se hundía, se cargaba el euro. Y Draghi salió, se puso delante de un micrófono y dijo, mientras yo esté al frente de esta institución, nadie se cargará el euro. Haremos lo que haga falta para que... Haré todo lo que haga falta para que nadie se cargue el euro. No está hablando del euro, está hablando de su país. Y esa es la situación que tenemos. Dios nos coja confesados dentro de unos meses cuando empiece a tirar. De todos modos, da la sensación de que a los que tienen que coger confesados es a nuestros hijos. No, pero porque nosotros, nacen peor, peor que hemos nacido nosotros. Pero cuando nosotros este año, en lugar de pagar, como estamos pagando este año, 35.000 millones de euros de intereses, nos encontremos pagando 45, 50 y al año siguiente 70, ¿de dónde sacamos el dinero? ¿De dónde sacamos el dinero? De todo lo que tú sabes que tiran a la basura en gastos absolutamente absurdos y políticos. Como por ejemplo el último, el de Irene Montero, que se ha gastado 3.200.000 euros en un teléfono para poder denunciar agresiones contra el colectivo LGTBI. La creatividad del Ministerio de Igualdad no tiene fin. Ahora se han inventado el teléfono de arcoíris contra la LGTBI-fobia, una iniciativa que ha costado más de 3,2 millones de euros. No hay nada mejor en lo que destinar esos pocos milloncitos, ¿verdad? Las ocurrencias de Irene Montero cada vez preocupan más. Con la situación tan crispada que estamos viviendo los españoles, ya solo faltaba leer esta propuesta, tan poco oportuna con el momento actual que está atravesando nuestro país. Una idea que tiene el objetivo de prestar apoyo a las personas que puedan sufrir acoso o delitos de odio por motivos de su orientación sexual a través de diferentes canales. Uno de ellos será por teléfono, marcando el 028. La atención será de 24 horas y tendrán la posibilidad de que te atiendan en varios idiomas, entre los que destacan el catalán, gallego y euskera, para que nadie se sienta discriminado ni siquiera por su lengua hablada. Cuestiones de este tipo son las que le interesan al equipo de Montero erradicar para obtener más votos en las próximas. El Partido Morado continúa con el pensamiento progresista de que no se puede jugar con los derechos humanos y no pueden ser mutilados. Cualquier agresión a los derechos de una minoría es un obstáculo a la ciudadanía y, por supuesto, también para la democracia. Algo que choca porque parece importarle más limpiar su imagen y seguir manteniendo su puesto en la política que a que haya agresores sexuales sueltos por las calles. Y el gobierno sanchista tampoco se atreve a pronunciarse acerca de este nuevo disparate. Distraer los verdaderos problemas es lo que mejor se les da a estos comunistas que lo único que saben hacer es despilfarrar el dinero y gastarlo en cosas
poco sustanciales para la sociedad. A lo mejor somos los españoles quien derramemos lágrimas cuando no podamos ni encender la calefacción de los hogares en Navidad o tengamos la nevera vacía porque tendremos que ahorrar en lo que verdaderamente es esencial, el estado de bienestar. No sabemos qué será lo siguiente con lo que nos sorprenda este gobierno. Lo único que es seguro es que no será nada beneficioso para los intereses de los españoles. 3 minutos. Pues nada, parece que este gobierno lo que piensa es cómo podemos gastar más y no cómo podemos ahorrar algo, pero nos ha tocado, alguien lo ha votado, el que lo haya votado ya sabrá lo que pasa. El problema es que tenemos que pagar los que lo votaron y los que no los votaremos ni borrachos. El problema es que este teléfono lo terminarán pagando nuestros hijos y nuestros nietos. A mí, mira, todo esto de un presupuesto expansivo, porque circunstancialmente con la inflación tienes unos recursos extraordinarios que no tendrías en otra situación, me parece una aberración. Deberíamos estar haciendo ajustes estructurales, deberíamos estar haciendo un presupuesto base cero, deberíamos estar pensando en cómo reducir costes y, aprovechando que tenemos esos ingresos extraordinarios, empezar a bajar impuestos para dar un poco de liquidez para, precisamente en esa cuenta del PIB, que el consumo y la inversión se incentive, porque ellos están intentando crecer por el tercer factor del PIB, que es el gasto público, que es el mayor error de todos, porque eso desincentiva los dos primeros, que son el consumo y la inversión. Así que, error tras error, la política económica está escrita, se repite el problema a lo largo de la historia, gobiernos expansivos que gastan y luego gobiernos que tenemos que venir a solucionarlo. ¿Te suena si Aznar hizo un presupuesto en base cero con Elvira Rodríguez? No, pero sí que hizo una técnica presupuestaria de ajuste, muy importante. Hizo un intento muy interesante, encargado a un catedrático, no me acuerdo decir, Varela, para intentar saber en dónde cortar. Y hasta aquí el programa de hoy. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nos despedimos, pero les dejamos ahora con Abre los ojos y Ana Gulló. Nos vemos el domingo a las 11:30 aquí en Dando Caña para seguir en directo esa manifestación en Madrid de Vox.